¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuántos bernianos estamos hoy aquí? Bueno, bienvenidos a este Vida en Martes. Hoy estamos aquí los bernianos, los martianos, todos reunidos. Os voy a recordar que tenemos un hashtag para lo que queráis comentar de esta charla de hoy, de título, temática, invitadas e invitados apasionantes. El hashtag es Vida Martes. Os recuerdo también que tenemos aquí disponible una red wifi para que podáis hacer todas las preguntas que queráis por Twitter con este hashtag. Os recuerdo también que está la exposición de Verne, por si alguien no la ha visto. Véanla ya, sin más dilación, porque es absolutamente magnífica. Y también quería recordarles que esta misma charla se está viendo por streaming. Así que si alguien se ha quedado en casa y no ha podido venir, tienen algún amigo que está interesado, que no está en Madrid, podéis mandarle ahora el enlace de la página de Espacio Fundación Telefónica, donde se puede seguir esta charla de hoy. Ajuste de cuentas. Las mujeres en Verne. El título ya marca bastante lo que vamos a contar hoy, porque llevamos meses aquí hablando de Verne como ese autor anticipatorio, como ese hombre que pudo imaginar todo lo que otros pudieron hacer, pero nos surgió una pregunta. ¿Pudo imaginar Verne a una mujer como es la mujer y como son las mujeres que conocemos hoy en día? ¿Era Verne un escritor de su tiempo en este estilo? ¿Era un misógino, como se le ha acusado? ¿O era un escritor que llegaba hasta donde llegaba su imaginación y hasta donde llegaban los usos decimonónicos? De todo esto vamos a hablar hoy. Tenemos unas invitadas que saben mucho de Verne, saben mucho de escritura, saben mucho de crear personajes, grandes lectoras vernianas. Tenemos, por cierto, también a Enrique Flores, que es nuestro ilustrador, que además de ilustrar la obra de Verne, está ilustrando hoy este Vida en Martes. Así que, si os parece, vamos a comenzar ya. Voy a llamar a la comisaria de la exposición de Verne, María Santoyo, por favor, a que me acompañe aquí. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias. Y me voy a colocar este aparato, que es un poquito aparato de... esto no lo imaginó Verne, es un aparato del futuro, pero no tal. Sí, no está imaginado con esa finura que tenía él. María, estamos hablando de las mujeres en Verne. A Verne se le ha acusado de ser escritor misógino. Hay quien dice que no es misógino, que es un escritor de su tiempo. Pero claro, no podemos hablar de Verne sin hablar del contexto en el que Verne escribía. Hoy lo leemos con nuestros ojos del siglo XXI, pero Verne escribe en una época muy determinada, en la que los lectores son de una determinada manera, en la que los editores, y más este editor todopoderoso de Verne, era de una determinada manera, y en la que los autores escriben de una determinada manera. Y tú nos vas a hablar de cómo son los personajes femeninos en estos autores del siglo XIX, ¿no? Bueno, hola Marta. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Nosotros también el trabajo para la exposición siempre partimos del contexto, porque creemos que no se puede explicar nada si se arranca de su medio natural y se lleva a cualquier otro ámbito, ya sea temporal, espacial. Es decir, que hay que comprender siempre el marco para poder hacer juicios de valor del tipo que sea, ¿no? Efectivamente, hay indicios de que Verne, no sé si misógino, eso ya mis compañeras de debate podrán entrar más en ello, pero sin duda, bueno, yo creo que también respondiendo al espíritu de su tiempo, porque Verne era ante todo un hombre de su tiempo, aunque se le tacha de visionario, de adelantado, etcétera, no es exactamente eso. Era un hombre interesado por las innovaciones, por las nuevas tecnologías, por los adelantos en materia más científica que social, y eso es cierto. Es decir, que Verne tampoco era muy progresista desde el punto de vista político y, desde luego, no parecía estar muy interesado por la mejora de las condiciones de la mujer, porque todavía no había conciencia de que eso fuese algo a alcanzar. Entonces, bueno, yo básicamente sí que quiero contextualizar lo que es el siglo XIX para la mujer, el papel de la mujer en el XIX, o más bien los distintos papeles que se daban en el siglo XIX femeninos, ¿no? Y mi presentación, muy breve, no te voy a aburrir, se titula Del ángel del hogar a la marimacho. Sí. No me vas a aburrir seguro. Entonces, bueno, en el siglo XIX la mujer idónea, la mujer virtuosa y la que los estamentos de poder, por supuesto las instituciones religiosas, pero también morales o políticas, instauraron como mujer óptima, era el llamado ángel del hogar. Es decir, la madre abnegada esposa, que entrega su vida al cuidado del hogar, los hijos, etcétera, o al cuidado del esposo. Y ese era el modelo a seguir y el modelo que se asentaba incluso en las
primeras escuelas, cuando la mujer accedía a la educación, se accedía a una educación de señoritas, era ese el modelo que se le inculcaba. Ese ángel del hogar, bueno, también, y hago una precisión, hablamos siempre del papel de la mujer, etcétera, y en el fondo tenemos en mente a la mujer urbana. No pensamos en la mujer del campo, es decir, hablamos de la mujer trabajadora en el siglo XIX cuando la mujer lleva trabajando en el campo desde tiempos inmemoriales, partiéndose la espalda y haciendo tareas iguales, peores, en cualquier caso equiparadas a las del hombre. Pero hablando de la mujer urbana, ese ángel del hogar, en un momento dado, si era de una familia burguesa, acomodada, y de esa nueva burguesía liberal que había surgido al hilo de la Segunda Revolución Industrial, podía en un momento dado ser filántropa. O sea, eso estaba bien visto, es decir, una mujer de buena familia que dedicaba tiempo a la caridad, a obras filantrópicas, que a veces se salió un poco de madre y entonces se hacía pacifista, antiesclavista, ¿no? Y empezaba como a alzar su voz en temas que en el fondo respondían a una maternidad extendida, ¿no? Digamos que extendía su maternidad fuera del domicilio y la extendía a la sociedad en general, ¿no? Y a los desamparados, también desde un punto de vista muy religioso. ¿Qué más? En el otro extremo de la sociedad, otra nueva clase, que era la clase obrera, había surgido la mujer trabajadora, justamente al hilo de esa revolución industrial, y tenemos de repente una nueva figura femenina que no había aparecido antes, que es la oradora. Son grandes mujeres un poco alegóricas, ¿no? Que desde la tribuna pues llevan mensajes liberadores y que de alguna manera pues también están alzando una voz, están hablando por todos esos obreros, pero también es un papel un poco maternal. Lo que pasa es que es un maternaje social, ¿no? Y más de mensaje de liberación, un poco una alegoría de la libertad guiando al pueblo, ¿no? Que, ¿sabe? Ese pecho descubierto y esa locura, ¿no? De venga, vamos para adelante. Nos vamos ya a las que se empiezan a salir un poco del tiesto, ¿no? O sea, la oradora, hay un papel muy decimonónico, que es curioso también, que es la medium. Las mujeres medium es profesión exclusivamente femenina. Sí, nunca los hombres son medium, ¿no? Nunca los hombres son medium, son solo las mujeres las que pueden hablar por los muertos o a través, o sea, grandes personajes de la historia que hablan a través de una mujer. Que eso es curioso, que solo sea la mujer la que pudiese hacer eso. No, habría que investigar porque igual Ana tiene una teoría al respecto. Bueno, a lo mejor viene de la raíz de la Virgen, habla con un ángel y a partir de ahí ya los contactos con el más allá quedan. Efectivamente, ¿no? Pero ahí es un papel y además en el siglo XIX hubo, y justo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto después todo el tema del espiritismo y del hablar con los muertos fue muy importante. ¿Qué sucede? Bueno, más allá de la medium ya empezamos a tener mujeres que, bueno, literatas, intelectuales, tenemos aquí ejemplos notabilísimos. Ojalá pudiésemos hacer una exposición de doña Emilia Pardo Bazán, que tú sabes que es una de mis ídolas. Emilia Pardo Bazán, por cierto, que era una gran aficionada a la lectura de Verne, entre otras muchísimas cosas, porque una mujer de su tiempo también, interesada, informadísima, también muy tecnóloga, le interesaban las nuevas tecnologías, tenía muchos puntos en común con Verne, igual que Verne tenía muchos puntos en común con George Sand, por ejemplo. El editor, entre otras cosas, ¿no? El editor, entre otras cosas, pero también, bueno, intereses y bueno, mantuvieron una correspondencia. George Sand era una gran defensora de Verne, fue ella la que, en cierto sentido, pidió una novela sobre los fondos marinos, en fin, está toda esa anécdota, pero no olvidemos que ella tenía que firmar con nombre de hombre. Entonces, bueno, esos eran figuras destacadas que todos recordamos hoy en día, pero que desde luego eran minoritarias y muy excepcionales, ¿no? Sobre todo en el caso de Emilia Pardo Bazán, es que era libérrima para el momento. Una mujer que incluso desde el punto de vista sexual tenía una libertad. Se han editado hace no mucho las cartas que le escribía a Galdós, a su amante, y son de alto voltaje, ¿no? Le dice, te voy a aplastar, te voy a hacer de todo, o sea, no va a quedar nada del gran hombre que eres, bueno, y además con lo corpulenta que era. Haced una exposición, por favor. Sí. Sí, cada vez que vengo aquí, da igual del tema que sea, yo hablo de Pardo Bazán, siempre. Y en fin, por supuesto hay otro papel fantástico femenino que es la histérica. La histérica del siglo XIX, estudiada por Charcot. O sea, es mujeres que podían ser efectivamente mujeres que tuviesen algún tipo de enfermedad psíquica, pero que también podían ser mendigas, mujeres pesadas, mujeres cuyos maridos se querían desembarazar de ellas porque tenían una amiga, entonces las llevaban al sanatorio. Tal fue el caso, por ejemplo, de la escultora Camille Claudel, amante de Rodin y hermana de Paul Claudel, cuya familia, como era una mujer que no vivía según los preceptos, no era un ángel del hogar precisamente, pues su familia no hizo mucho por evitar que le ingresara en un sanatorio y no la sacó de ahí. Su hermano la fue a ver 6 veces en toda
es terrible, ¿no? Pero se abandonaban muchas mujeres en esos sanatorios. Que, por cierto, uno de los personajes que contamos en la exposición, Nelly Bly, una periodista también pionera del siglo XIX, investigó las condiciones de vida de las mujeres en los sanatorios. Fue el primer encargo de Pulitzer, ¿no? Fue el primer encargo de Pulitzer. Y, de hecho, con eso ella fue pionera en el periodismo infiltrado, porque se hizo pasar por enferma mental para poder documentar las condiciones y denunciar las condiciones de vida en los sanatorios. Entonces, bueno, esa mujer histérica, de hecho, el orgasmo femenino se llamaba paroxismo histérico, o sea, no podía ser bueno. Era malo seguro, claro. El orgasmo masculino sí, pero femenino no. Inexistente en algunos casos. No existía, era un paroxismo histérico, era una demostración de que algo fallaba. Y bueno, y si nos vamos más allá, ya la deformación absoluta era la marimacho, que era un cajón desastre donde podían entrar literatas, o sea, podían entrar varios ejemplos de los anteriores siempre y cuando se salieran de lo que estaba marcado un poco por las normativas morales de esa burguesía acomodada, que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? En el contexto de Verne. Las marimachos que describe Proust por el camino de Swan, ¿no? Que van en bicicleta por una playa y que son, por supuesto, las primeras feministas, las pioneras feministas, también las que escriben, las mujeres que trabajan. En general, cualquier mujer con educación que haga algo que normalmente hacen los hombres son marimachos. Y ya no te cuento vestir de hombre, que también se daba, ¿no? Y aquí por eso termino mi presentación. Qué importante fue ir en bici. Qué importante ese instrumento de emancipación femenina. Que de hecho las propias, y os lo voy a leer, os he traído una chuletilla, porque la bici, me parece una tontería, pero al final permitía que el ángel del hogar abandonase el hogar, se fuese un poco más lejos, ¿no? Eran las verdaderas alas del ángel, ¿no? Claro, bueno, era un instrumento de cierta emancipación, ¿no? Aunque fuese de corto alcance, pero por lo menos con la bicicleta se podía ser autónoma, se podía una desplazar, experimentaba cosas como la velocidad, o sea, ciertas sensaciones que en un momento dado la mujer burguesa, acomodada y relegada al hogar no tenía por qué sentir. Y, lógicamente, como en la bicicleta no se puede montar en Amazona, porque no puedes pedalear, pues tienes que ir a horcajadas, o acortabas el vestido o te ponías pantalones. Entonces, en esa pequeña revolución de vestimenta y de realizar una actividad física es todo un símbolo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con lo de la bici? Pues que enseguida surgen voces que dicen que la bicicleta para la mujer es muy mala, entre ellas Verne tampoco le hacía mucha gracia. Y entonces algunos médicos inventaron una enfermedad ficticia que es la cara de bicicleta. ¿Cara de bicicleta? Cara de bicicleta, sí. ¿Como Indurain o...? Sí. Cara de bicicleta, y te la voy a describir, que la tengo aquí. Esto salió en el Literary Digest en 1895. La postura sobre la bici, el esfuerzo inconsciente de mantener el equilibrio y el sobreesfuerzo físico tienden a producir cara de bicicleta. ¿Pero solo en la mujer? Solo en la mujer. Un rostro normalmente enrojecido, pero a veces pálido, a menudo con labios más o menos demacrados, un comienzo de ojeras oscuras y una expresión cansada. La que se nos pone a todos cuando empezamos a montar en bici. Sí. Te suben los hombros también, a veces. Quedas así con un poco cara de lombarda. Sí. Además de cara de bicicleta, quienes montasen en bici también pueden padecer cansancio, insomnio, palpitaciones, dolores de cabeza y depresión, incluso tuberculosis y un incremento de la libido. Todo junto, está muy bien. Todo junto, todo junto. Entonces, 1895 esto. 1895 la cara de bicicleta. De ahí que Susanna Anzoy, una pionera del feminismo, dijese que la bicicleta había hecho por la emancipación de la mujer más que ninguna otra cosa en el mundo. Y yo creo que lo decía por lo de la libido, claro. Totalmente. Así que nada. Y bueno, esta es mi visión de la mujer del siglo XIX. Pues muchas gracias por hablarnos de bicicletas. De la marimacho al ángel del hogar. Muchas gracias por hablarnos de bicicletas, María. Muchas gracias. No se nos ponga cara de bicicleta. Vamos a aplaudir, que aplaudir es muy sano. Después de haber contextualizado ese universo en el que Verne escribía, no solo en el que Verne escribía, sino imaginemos cómo eran esos lectores que leían esto de la cara de bicicleta, esos lectores a los que se dirigía Verne. Vamos a ir ahora específicamente a la obra de Verne. Vamos a ir con una de las personas que más sabe de Verne, que además tenemos que felicitar porque ha presentado su tesis doctoral esta misma semana con gran éxito, y el título de la tesis doctoral es La figura femenina en Julio Verne. Así que qué mejor que tener a Ana Claver, profesora del Departamento de Filología Francesa del campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza y parte del grupo de investigación Axel, para estar hoy aquí con nosotros. Ana, por favor. Tenemos hoy a dos investigadoras en Verne, a Ana, tenemos
una investigadora oculta también. Y tenemos a Natalia, que es escritora y que también ha investigado en Verne. A ellas tres les voy a hacer una pregunta que comienzo haciendo a Ana, que es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Era Verne misógino, Ana? Por así ya nos vamos colocando en bandos y es todo mucho más fácil. Vale. Bueno, lo primero, buenas tardes y de verdad agradecer a la Fundación Telefónica que nos permita sacar este tema aquí y poder reivindicar el papel de la mujer en la novela de Julio Verne, porque muchas de las personas, los lectores así más normales en general, a veces piensan que incluso ni existe. Hay alguna de las preguntas que a veces me han hecho durante el estudio que me dicen, ¿pero es que había mujeres en Julio Verne? Voy a hacer una especificación porque, claro, Ana no es una lectora normal de Julio Verne. No solo se ha leído 55 novelas de Julio Verne para preparar la tesis, es decir, leído no como las leemos todos, sino con todo detalle, sino que ha leído 850 cartas de la correspondencia personal de Verne y muchas veces la correspondencia personal dice más que la obra. Y todos, claro, muchas veces sabemos por artículo interpuesto, ¿no?, de Julio Verne y hacemos este tipo de preguntas y tú te sorprendes. Sí, no, pero no me sorprendo tampoco mucho porque es cierto de que antes de que yo me metiera en este tema, yo me podía haber hecho la misma pregunta, ¿eh? Yo soy profesora de primaria de la escuela pública y explicando a mis alumnos los usos horarios, recordé la novela de La Vuelta al Mundo en 80 días y me di cuenta de que, por ejemplo, al ver al personaje de Auda, yo no recordaba el nombre de Auda. Sí que recordaba que estaba ella, su presencia, pero no recordaba ni su nombre, ni desde luego la propuesta final que propicia un desenlace feliz en la obra, porque ella es la que hace una propuesta matrimonial, van a buscar al cura para casar y entonces se dan cuenta de que han llegado un día antes. A pesar de que yo no me había dado cuenta de que también se me olvidaban a mí los personajes femeninos, o a lo mejor precisamente por eso, tuve curiosidad de empezar a estudiarlos. Además, en aquel momento en Huesca se estaba creando un grupo de investigación precisamente sobre Verne y decidí unirme a ellos. De ahí viene mi ligación con la Universidad de Zaragoza. Cuando empecé el estudio me propuse estudiarlo cuantitativa y cualitativamente. Lo que pasa es que el estudio cuantitativo lo abandoné rápidamente porque... ¿Porque lo acabaste rápidamente? No, porque vi que realmente era inútil. Es verdad que son muchos más los personajes masculinos que femeninos. Dussó ya había hecho un estudio de que aproximadamente era un 20% lo que había de mujeres y además resultaba lógico. Era el siglo XIX, era la burguesía, porque Verne burgués de lo que más habla es de burguesía y las mujeres burguesas de lo que se encargan fundamentalmente es de cuidar a su familia. Por lo tanto, no salían mucho al mundo y los escenarios de Verne siempre son exteriores. Exteriores en guerra, territorios inhóspitos, mares que hay que cruzar con marineros, entonces marineros expedicionarios. Soldados son todo profesiones que todavía ahora en el siglo XXI las realizan fundamentalmente los varones. Así que resultaba normal, lógico, decidí abandonarlo, además de pesado, y me centré más en el estudio cualitativo, sobre todo pensando si había pocas, pero eran importantes las mujeres que había en la obra de Julio Verne, cómo eran esas mujeres, qué cualidades tenían y la que venía aparejada, si Verne era un misógino, porque es una de las etiquetas que enseguida se le coloca. Como tú bien dices, me fui a los viajes extraordinarios porque pensando que esa etiqueta no le correspondía, no quise ir lo primero a ver qué es lo que habían dicho de él los estudiosos. Pensé que era mejor ir a los textos directamente y a ver cómo los veía yo. Él había escrito poesía, teatro, nouvelle, pero por lo que era conocido era por los viajes extraordinarios, así que ahí me sumergí. No los cogí todos porque hay una parte de la obra que es póstuma. Él no pudo tener control sobre sus textos. Además, está muy clara la participación de su hijo en ellos, con lo cual esos los abandoné. Y también una obra que está confirmada con André Logui, El Épave de Cynthia. Como todo misógino literario, debería serlo también en vida, fue cuando me interesé por la correspondencia que había mantenido con su familia y también con sus editores. Las 850 cartas, que junto con las 55 novelas, pues yo creo que son los suficientes textos como para saber cuál era más o menos la opinión de Verne. Lo que me encontré con este estudio es que, lo primero, su vida era un universo femenino. Él tenía madre,
3 hermanas, su esposa, que era viuda y había llegado al matrimonio con 2 hijas. Su hijo se había casado 2 veces, él convivió con las 2 nueras. Además tuvo, con nombres y apellidos, 3 amantes, quizás alguna más, pero que se hayan sabido 3, e incluso con algunas de ellas tuvo hijas, aunque no fueron reconocidas. Por lo tanto, es un... Pero también eran hijas. Sí. 2. Universo femenino, sí. Sí. Entonces, en la novela, en la parte de la obra, es cierto que hay novelas en las que no aparece ninguna mujer, por ejemplo, Frente a la bandera o en La esfinge de los hielos, pero en casi todas las demás la mujer puede ser que aparezca poco, pero sí que es verdad que hace un gran papel, es un eje principal de la novela. Puede ser al principio, puede ser al final. Por ejemplo, al principio podríamos destacar a Grauben, el personaje de Viaje al centro de la Tierra, que es la que impele al que va a ser su prometido a salir al mundo para hacerse un hombre. Además, es real porque él lo que hace es fingirse enfermo como lo haría cualquier niño para no tener que asumir esa responsabilidad. Bueno, pues ella le dice, no, sal, vete al viaje que te está proponiendo tu tío, hazte un hombre y cuando vuelvas encontrarás en mí una mujer. Esta mujer tiene 16, 17 años. Son mujeres que, a pesar de su juventud, son ya maduras, más que los varones a esa edad. Decíamos que esto sucedía al comienzo y que también a veces podían ser quienes ayudaban a que la trama se desarrollara y terminara felizmente. Por ejemplo, Auda, lo que hemos dicho antes, que con su proposición de matrimonio permite que el final sea feliz. ¿Cómo eran estas heroínas? Pues eran heroínas, tenían exactamente las mismas virtudes que tenían sus compañeros varones. Eran leales, valientes, decididas, intrépidas, comprometidas. Todas las virtudes que adornan a los héroes bernianos están también en ellas. Con el añadido de lo que decimos de esta madurez, por ejemplo, o de la intuición femenina, que Verne coloca a unas cuantas de ellas, no a todas, por supuesto, pero a unas cuantas, habla de su intuición femenina, que desde luego yo creo que un misógino no podría hablar de ello de forma positiva, como lo hace Verne. Estas mujeres representan papeles de madre, de hijas, de esposas. Normalmente Verne, cuando son las esposas, habla de ellas como de dignas compañeras. Y todo esto supone, yo así lo veo, que es una vuelta, un giro de 180 grados sobre lo que es el papel de la mujer tradicional, que tradicionalmente se venía inculcando a las niñas, sobre todo a través de los cuentos de hadas. En los cuentos de hadas normalmente las mujeres están sometidas a un papel pasivo, son las princesas que esperan a que sus príncipes vengan y les resuelvan la vida. Verne, que en cierto modo es un continuador de los cuentos de hadas porque sus novelas se leen para toda la familia, propone al revés un tipo de mujer en que, no siempre, pero algunas de ellas son princesas que despiertan a sus príncipes o que rescatan a sus príncipes. Con lo cual es un giro total. Y a mí lo que todavía me parece un paso más allá es que propone un nuevo tipo de hombre, porque los hombres que acompañan a estas mujeres no se sienten intimidados por ellas. Son hombres que las respetan y que desde luego las admiran. Es el caso, por ejemplo, de César Cascabel. César Cascabel está casado con Cornelia Cascabel. Hay un momento en el que él tiene un encuentro a la fuerza con otro varón. Su mujer lo manda a casa directamente. Ella propicia otro encuentro de ella con ese varón, con ese enemigo de su marido. Le da una paliza, literalmente. Y cuando César Cascabel, porque no le dice nada a su marido, pero cuando César Cascabel en la trama se da cuenta de que ha sucedido eso, no se siente humillado, no se siente mal, menospreciado, sino todo lo contrario, corre a su encuentro, la abraza y le da las gracias. Incluso hay un momento en la novela en la que ella le dice, bueno, tú eres el hombre. Y él, con todo el reconocimiento, le dice, no más que tú. Con lo cual vemos que hay una nueva mujer, hay un nuevo hombre. Y sin embargo, es cierto que hay personajes misóginos como Queraván, el testarudo, Zambunco en las aventuras del maestro Antifer, o Maston en El secreto de Maston. Son personajes misóginos y yo no sé si a lo mejor por ahí puede venir esa etiqueta que se le coloca a Verne si se centran en ese tipo de personajes.
pero quien lo haga probablemente está pasando por alto, vamos, seguramente está pasando por alto, que son personajes que ya desde la propia pluma de Verne aparecen desprestigiados. Son personas egoístas, avariciosos, bueno, todo lo contrario de los héroes, ¿vale? Y con todo esto, por eso yo defiendo que Verne no es misógino, que era tu primera pregunta, porque si, por ejemplo, pensamos en sus hermanas, él pidió para sus hermanas que tuvieran una educación en París como la que él estaba teniendo. Respecto a la madre, él enviaba sus textos a la casa, cuando los primeros textos de juventud, para que se los criticaran tanto el padre como la madre. Le interesaba la opinión de los dos. Cuando hubo que repartir la dote en su familia, él aceptó que se repartiera equitativamente entre él, su hermano y sus hermanas. Cuando él tuvo que repartir la herencia, también lo hizo equitativamente entre su hijo y sus 2 hijas reconocidas. A los 26 años hizo una lista de todas las mujeres por las que se había sentido interesado, a las que había honrado con sus bondades, decía él, y que, sin embargo, le habían despreciado. A los 26 años. A los 26 años, sí. Criatura. Cuando conoció a Honorine, a la que será después su esposa, en 4 días escribe a su madre una carta en la que dice que se ha enamorado y poco después... A ver si va a ser la que mostró reciprocidad y dijo ahora ya. Efectivamente. Una que pongo fuera de la lista. Efectivamente, y eso es lo que pienso, que encontró a la mujer que sí que quería casarse. Claro. El caso es que se casan bastante rápidamente y además él dice para ser el más feliz de los hombres. Yo creo que ni misógino ni misógamo, vamos. Después, respecto a personas reales, hay una mujer real que a él le inspira una novela. La novela es Mr. Brannigan, el personaje es Jane Franklin. Esta mujer, su marido, había hecho varias expediciones, en una de ellas quedó perdido por el Polo Norte, entonces ella montó, creo que fueron 4 expediciones para ir a buscarlo, fueron infructuosas. Y es lo que inspira la trama de Mr. Brannigan, que allí sí que ella consigue encontrarlo. Hablabas de George Sand. George Sand, que tuvo que tener un seudónimo de varón, que tuvo que vivir como un varón para sobrevivir en un mundo de varones, Verne la defiende. Cuando los nanteses en un teatro se ponen a gritar en contra de ella, él dice que son unos provincianos y que no entienden nada. Y ya para cerrar, para acabar, un literato, pues que como he dicho antes, rompe con los estereotipos de los roles masculinos y femeninos, pasivos y activos, y propone nuevos modelos para las lectoras, tanto del siglo XIX como de las de ahora, del siglo XXI. Bueno, pues así para explicarnos, desde esta lectura completamente exhaustiva, te tengo que hacer luego alguna pregunta sobre su editor y sobre hasta dónde su editor sí que podía ser el misógino del equipo. Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Natalia Carrero es escritora, además mañana va a estar aquí otra vez en una presentación de un libro muy interesante sobre Julio Verne, El futuro sobrepasado. Y voy a llamar a Natalia para que venga con nosotros, para que nos pregunte aquí mismo perfectamente. Un aplauso para Natalia. Hola, buenas tardes. Yo como tengo enchufe ya me he leído el artículo de Natalia en el libro Julio Verne, El futuro sobrepasado, y he de decir que me he sentido muy identificada en este artículo porque, Natalia, tú cuentas tu experiencia lectora, como de pequeña lees Miguel Strogoff, como es una obra que te deslumbra y cómo con los años piensas, ¿por qué Miguel Strogoff es tan Miguel Strogoff y no hay un personaje femenino? Pero en este artículo, Natalia, que se define no como escritora sino como lectora y que es una lectora muy perspicaz además, nos cuenta cómo Verne quizá tenía ciertas dificultades para construir los personajes femeninos y quizás se le dan mejor otras cosas, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a mí. Bueno, lo que dices es como una lectura que has hecho tú del artículo que es como muy sintética. Quiero decir que, claro, que no es solo eso. Bueno, que por cierto que pues ese libro que se presenta mañana también que me lo acaban de entregar. Entonces, es para decirlo, es un tomo muy interesante, muy completo sobre Verne. Parece ser que es el primero, que habrá un segundo. Se lo digo yo además, que no soy parte implicada, que de verdad el libro está maravilloso.
Pues respecto a la pregunta que estás haciendo a todas, la pregunta del millón, si Verne es misógino o no, pues bueno, evidentemente no se puede responder con un monosílabo. En concreto es una pregunta que me formula a mí Luis Conde, el que me propuso hacer el artículo, que me lo concretó, dice, debería versar sobre la personalidad de Verne y en concreto sobre la misoginia. Bueno, pues ahí me las vi y me las deseé porque me parece muy mal linchar a Julio Verne, que es un autor que realmente pues está en el cielo de la eternidad literaria. Entonces no se puede decir, pues Verne es un misógino, ya está, no se puede terminar aquí ningún tipo de discusión. Entonces, como lectora hice un poco de memoria lectora y me pasó un poco lo que Ana contó al principio, que tenía yo una visión, había leído Verne pues por libros de casa, de calle, o sea, literatura popular, en la colección de Bruguera, y tenía yo una memoria en la que pues, recordaba pues, Miguel Strogoff sobre todo, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, y recordaba sobre todo los personajes masculinos y no recordaba los personajes femeninos. Entonces, en mi memoria de lectora de entonces, pues contaba en el artículo cómo me decepcionaba muchísimo, o sea, yo me identificaba con el héroe, pero cómo al cerrar el libro me daba cuenta de que el héroe era masculino y que yo era femenina, y que entonces allí ese es uno de mis roces como lectora de siempre, que es como que noto que bueno, es una de mis batallas lectoras, es qué me está diciendo este libro, si va a mí o si solo se dirige, por ejemplo, pues a la mentalidad del hombre, o si abarca más. Esto lo que estoy diciendo es que era un recuerdo de una lectura, o sea, es un recuerdo muy parcial. Luego, consultándola, me di cuenta, digo, anda, sí que hay personajes femeninos, hay muchísimos, y no son nada activos, sino que están estratégicamente muy bien colocados en las tramas. Y realmente Ana tiene razón al decir que son, o sea, lo que hace Verne, que es abrir la casa, extender la casa burguesa al mundo de las expediciones burguesas, que son expediciones todas carísimas, que ahí se necesita dinero y que nunca hay nadie, la pobreza no está apenas tocada, pues lo que hace es también abrir un poco la puerta a las mujeres, lo poco que se podía en esa época. Entonces, a mí pues me di cuenta de que en mi lectura de Strogoff, mi recuerdo de esa lectura era muy parcial, y a partir de allí digo, bueno, vamos a estudiar más la misoginia de Verne, tanto desde el punto de vista de la obra como de la persona. No profundicé tanto porque no tenía 5 años para hacerlo. Luis me iba diciendo, ¿cuándo lo vas a tener? ¿Cuándo lo vas a tener? Y yo ahí leyendo a toda pastilla, y le digo, mira, me voy a concentrar porque esto es infinito, y me hizo muchísima ilusión encontrar una obra menor que es Mistress Oranican, que es una obra muy poco visibilizada y muy interesante. Muy interesante porque es una novela marítima, de exploración, añade a toda la aventura esa dos factores muy, muy interesantes. Uno es que recoge la tradición romántica literaria. La primera parte yo la defiendo que es como una novela que podría ser una novela romántica, pero de corte, o sea, muy dramático, pero que leído a fecha de hoy, pues a mí me resulta desternillante, que es, la pobre, que ha perdido la cordura, que le pasa todo un suceso de desgracias, pero es porque responde a un patrón que existe en la literatura. Eso es muy divertido. Y bueno, luego le añade el factor didáctico, que son las exploraciones, los conocimientos geográficos, etnográficos, las latitudes, todos estos párrafos científicos que también son que dispone muy bien, porque una cosa muy interesante de Verne es estudiar la composición y el ritmo de las novelas, en las que alterna todas estas partes, digamos, más científicas con unos diálogos que por lo general están muy estratégicamente colocados y son muy ágiles, al igual que otro tipo de documentos, como el que voy a decir ahora, que en este Mistress Oranican me encantó que introducía a la mujer como una mujer con una voz escritora. O sea, hay un momento de la obra en el que dice, y ahora la voz narradora se calla porque aquí hay una documentación de primera mano que es el diario de Dolly Brannigan, que es la mejor escritora, la mejor documentadora de esta novela, de esta historia que estamos contando. Y entonces pasa la voz al diario y allí tenemos visibilizada a una mujer narradora de primera línea que está hablando de las vicisitudes, de lo que comen, de lo que dejan de comer, de las culebras, de los hombres y las mujeres en unas condiciones que no se pueden considerar que sean misóginas. ¿Sería que de repente Verne descubrió que había ahí un filón, una beta de éxito? O que, por ejemplo, también se cuenta cómo le impresiona cuando conoce a Nelly Bly, que sabéis que dio la vuelta al mundo en 72 días y que llegó a Nueva York tal día como ayer de 1890,
como se llama Vida en Martes, no pudimos hacerlo ayer en su honor, lo hemos hecho hoy. ¿Sería que descubrió de repente, aquí hay una sí, a mí me gusta pensar que sí, a mí me contar? gusta hacer interpretaciones así como un poco, pues como para hilar mi propia cosmogonía, y me gusta pensar que sí. No sé, yo creo que he leído en alguna parte que esta novela originalmente se titulaba El Franklin, que era el primer buque que naufraga, y me gusta creo que cuando Nellie Bly da la vuelta al mundo, que se llegaron a conocer, hay alguien que le pregunta, bueno, ¿y para cuándo un viaje extraordinario protagonizada por una mujer? Y dice, pues para ella mismo, que ya lo tenía esbozado y puso en el título Mistress Brannigan. Y me gusta pensar que sí, y me gusta pensar que es que además él, que eres un hombre metódico, que vamos, no es un escritor improvisador como yo, pues él lo tenía todo muy planificado. En esta novela, pues la parte, digamos, dramática y de folletín romántico, o sea, que está hecha ad hoc para que sea como que vaya como casado con la protagonista femenina y le ponga todos esos componentes ahí como estereotipos, como él trabajaba con estereotipos. Bueno, sus personajes masculinos también lo son. No hay ese Hetzel diciéndole, se va a vender mucho este personaje estereotipo femenino. Por cierto, antes de presentar a Almudena Grandes, está Enrique Flores dibujando aquí. Venga a dibujar, que le da... Venga, vamos a ver si podemos ver algunas de las imágenes que está haciendo. Que es que él no solo dibuja, sino que además documenta lo que decimos. Hay que andar con un cuidado. Bueno, voy a presentar a Almudena Grandes, a la que conocen todos ustedes. Está hoy con nosotros para hablar del Lector de Verne, que es una novela que les recomiendo, que les va a gustar muchísimo. Almudena, muchísimas gracias. Bueno. Yo creo que todos los lectores somos un poco hijos de Julio Verne. Todos lo leímos de jóvenes, de adolescentes, en la colección de Bruguera, en estas colecciones ilustradas. Y tú construyes el Lector de Julio Verne alrededor de una historia, que es la historia de Nino. Nino, que en esa librería maravillosa que tiene Doña Elena, Nino, que es un niño del año 47... Sí. Descubre a Julio Verne, sí, porque su gran amigo Pepe el portugués le pasa las novelas. Los hijos del Capitán Grant, sí. De Julio Verne. Sí, a partir de ahí, sí. Y a partir de ahí abre su mente, ¿no? Bueno, Esto nos ha pasado a todos. Sí, yo ante todo quería decir que yo soy lectora de Verne, o sea, no vengo aquí en condición de autora del Lector de Julio Verne, sino lectora de Verne. Yo leí mucho a Verne. Pero tu novela refleja eso. Y refleja esa pasión, claro, sí, esa pasión. Yo le leí muchísimo no en Bruguera, en unos libros de tapas duras, color verde agua, de la editorial Molino, que eran de los hermanos pequeños de mi padre. Unos libros que estaban en la casa de veraneo, en la sierra donde pasábamos los veranos, ¿no? Y yo la verdad es que he tenido muy presente siempre a Verne, pero cuando me llegó la convocatoria del acto, había ido a hablar de la misoginia de Verne alguna vez. Pero me llamó la atención que se le dedicara una sesión entera, ¿no? Y dándole vueltas, yo creo que quizá una de las novelas de Verne que a mí me gustó más, que me la leí cuando tenía 15 años, me la leía 2 veces al año. O sea, 2 veces en verano, 2 veces en invierno. Y es curioso cómo cambias con los años, porque me la compré en la Feria del Libro Antiguo hace como 5 años y no me la pude acabar porque me pareció una pesadez. Es El testamento de un excéntrico, que es una novela muy poco conocida, en la que un millonario le deja su fortuna a los participantes que ganen una partida del juego de la oca por el mapa de los Estados Unidos. Y en aquella partida hay una pareja y una mujer. Entonces quizá, no sé, por esa conexión el recuerdo que yo tenía de Lizzie, me llamó mucho la atención lo de la misoginia, pero ellas ya lo han explicado muy bien, mis compañeras lo han explicado muy bien, y Ana ha sido Ana y Natalia, ¿no? No tengo más que sumarme a lo que han dicho. Yo creo que de todas formas hay que considerar algo que tampoco se ha contado aquí, que es el género, no el género de las mujeres, sino el género literario en el que trabajó Verne, ¿no? O sea, Verne escribía novelas de aventuras. Todos los escritores de novelas de aventuras en el 19 han sido considerados misóginos. Yo me acordaba de una novela de John Coetzee que se llama Foe, que es la historia de cómo en una isla verdadera con un Robinson verdadero había una mujer a la que se supone que Defoe le ha copiado la historia, ¿no? Y es la historia de esta mujer, porque también sobre él, sobre Swift, sobre
todos, sobre Stevenson, ha flotado siempre la acusación de misoginia, y eso tiene que ver, bueno, eso ya se ha contado aquí con el hecho de que escribiera novelas de aventuras. Y antes de hablar de mi novela, quiero hacer una precisión muy pequeñita por don Benito, que como sabéis es uno de los hombres de mi vida. María ha contado las cartas de doña Emilia a don Benito. Las cartas de don Benito a doña Emilia no se conservan porque se las quemó Carmen Polo de Franco. El Pazo de Meirás, regalo de la Diputación de La Coruña al Generalísimo y su esposa, había sido la casa de doña Emilia Pardo Bazán. Y esas cartas estaban en un cajón. Las quemó sabiendo lo que quemaba, escandalizada quizá. Sí, sí, bueno, porque no le apetecía, no, eran las que Galdós le dirigía a Pardo Bazán, con lo cual sí, ahí tenemos un amor documental muy asimétrico, porque sabemos lo que doña Emilia le escribía a don Benito, pero no podemos saber lo que don Benito sabía de doña Emilia porque Carmen Polo de Franco lo quemó, ¿no? Que fan con quemar, por favor. Sí, bueno, así es la vida. Cuando le regalas los palacios a determinada gente, pues puede pasar cualquier cosa. Y bueno, ¿por qué elegí yo Verne? Fíjate que en El lector de Julio Verne, en realidad, la novela más importante, el referente para Nino al final, cuando se desarrolla la novela, es La isla del tesoro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un personaje en la novela que justifica casi todo lo que pasa, que es por portugués, que es como Long John Silver, y cuando Nino, que es un niño de 9 años, que descubre todas las novelas de Julio Verne en una librería muy exquisita, una estantería hecha con cajas de fruta muy exquisita en la casa de una maestra de su pueblo, intenta animar a su primer amor, que es una niña de 10 años que se llama Elenita, que es la nieta de la maestra, a que lea. Elenita le dice: pero en ese libro no hay mujeres. Si no hay mujeres no me interesa, porque si no hay mujeres no hay amor. Y entonces Nino le dice: no hay mujeres, pero sí hay amor, porque todas las novelas son historias de amor, ¿no? Porque en La isla del tesoro, sin el cariño de Jim Hawkins por Long John Silver, La isla del tesoro habría sido una novela vulgar de piratas y de barcos, ¿no? Lo que le da ese valor extraordinario es ese amor, ¿no? Entonces, pero yo elegí a Verne no solo porque me gusta mucho su nombre y por mi propia deuda de lectora, ¿no? Le elegí porque yo creo que Verne tiene un valor universal. Y porque me parecía a mí lo que Nino descubre mientras lee novelas de aventuras en el ambiente asfixiante de un pueblo de la Sierra de Jaén, viviendo en una casa cuartel en la época más dura de la posguerra, lo que él descubre es que hay otras formas de entender la libertad y otros conceptos del bien y el mal de los que él ha aprendido, ¿no? Y que hay otra forma de definir a los héroes y a los villanos que las que él ha aprendido, ¿no? En un pueblo donde los héroes son los guardias civiles y los villanos son los guerrilleros que están en el monte. A mí me parece que para eso, para formular un imaginario moral en un niño de 9 años, no hay ningún autor tan indicado, tan bueno como Verne, ¿no? Además del placer extraordinario que yo recuerdo a la edad de Nino, ¿no? Yo creo que Verne es uno de esos escritores que te enseñan de una vez y para siempre que la literatura con lo que tiene que ver es con la vida, ¿no? Y que leyendo puedes ser muchísimo más feliz que viviendo tu miserable existencia terrenal. Esto es lo que nos enseña Nino, además, y lo que descubrimos en El lector de Julio Verne. Nos emociona mucho ver esa alegría lectora de Nino, ¿no? Que en el fondo es la alegría lectora de todos, ¿no? Que todos somos hijos de Julio Verne. Tenemos aquí a nuestros martianos. Voy a presentarlos ya a los martianos, porque ya que estamos hablando de gente joven que lee y que lee a Verne o que no lee, nuestros martianos de hoy son Camino, Fernando, Irene. Y tenemos una martiana sorpresa. Les he dicho que había 2 grandes especialistas en Julio Verne del Departamento de Filología Francesa del campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Es Pilar Tresaco, que está también con nosotros. Que fíjense cómo será esto de la fascinación de leer a Julio Verne, que nos ha contado antes cómo este grupo de investigación, único en Europa además, cómo
estas jornadas que va a haber sobre Julio Verne próximamente en Huesca surgen de un día que Pilar, que es especialista en literatura francesa, preparando unas cosas sobre Verne, se mete un fin de semana, se lee 3 novelas suyas y cae ya presa de la fascinación, y esto nos lleva hasta este momento que tenemos en Huesca un potentísimo grupo de investigación de Verne. Tal es la fascinación de este autor, ¿no?, que te llega de niño, que te llega de mayor y que te lleva a abrir estas investigaciones y a encontrar muchas más cosas de las que el imaginario popular muchas veces dibuja en Verne, ¿no? No sé si Pilar tiene... Y Fernando tiene el micro, que tiene ya preparada una pregunta, lo sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, que es verdad que Verne llega a cautivar y te llega a coger y te hace que cosas que nunca te habías planteado que ibas a hacer, ni que tan siquiera pensabas que podían existir. Cuando empiezas a leer a Verne y te lees las 55 novelas, pero no solamente las 55 novelas, porque tiene una parte que es muy desconocida, que siempre la reivindico, que son las novelas, que son los relatos cortos, que son maravillosos, descubres que, bueno, que... Y los poemas de amor de los que nos hablabas antes. No son los poemas de amor. Dejémoslos. No, pero a mí esto me interesa. Como poeta no me gusta demasiado. ¿Para no, qué como vamos poeta no, pero como curiosidad, yo tengo que sí. decir que también se los ha leído. En fin. Bueno, si trabajas sobre un autor y quieres conocer un poquito, tienes que leerte toda la obra. Y además ser sincera y decir que no te gustan, que es lo más fantástico. Y decían antes que Verne, sus diálogos son muy buenos. Es que realmente Verne lo que le gustaba y lo que él había aspirado a ser era escritor de teatro. Lo que pasa que por ese camino no se podía ganar la vida y fue cuando cambió, pero por eso sus diálogos siempre están muy bien organizados y desde el punto de vista estructural y semánticos y gramaticales son muy, muy buenos. Y sí, me gusta Verne. Con nosotros, además de Pilar, a la que invito a que se una a esta conversación en cuanto entremos en diálogo, como decíamos, están nuestros martianos, que son además jóvenes lectores. Es curioso porque Verne tiene esa gloria y ese San Benito que le cae a muchos autores muy conocidos por todo el mundo, muy adaptados, que luego han sido llevados al cine. Hay toda una generación que ha sido masacrada por un tal Uli Fogg, de los que hay aquí unos cuantos presentes. Ellos afortunadamente no lo conocen. Pero claro, Verne tiene esa gloria en la que muchos le han leído de jóvenes, pero hay otros que han accedido a la lectura, al conocimiento de Julio Verne ya por las películas, por las reinterpretaciones de Disney, por las muchas reinterpretaciones de un autor que sigue teniendo tanta vigencia como para que siga habiendo superproducciones basadas en su obra. Nos contaba Camino que ella sí que se ha leído... Ya sé que ha salido una obra de Verne y que además te llamó la atención dos obras de Verne. Miguel Strogoff y La Vuelta al Mundo en 80 días, sin haberme visto ninguna película, y de hecho creo que todavía no he visto ninguna película de La Vuelta al Mundo en 80 días porque me gustó mucho el libro y bueno, pues me quedé un poco con el recuerdo del libro y es así. Y lo que comentabais un poco con mi visión de cuando era pequeña, no veía esa falta de mujeres como algo significativo porque, claro, lo que comentábamos también antes de ver al héroe como la figura del héroe y no como hombre o mujer, ¿no? Eso también me pasaba, pero ahora me di cuenta de esa falta, aunque también existen mujeres, bueno, con mucha significancia como Nadia y Miguel Strogoff o, bueno, que sí que me doy cuenta de que tenían un papel relevante y se les puede llegar a admirar como personajes en sus obras. Por cierto, que yo antes os dejaba una pregunta flotando sobre el editor, el todopoderoso editor de Verne, Hetzel, ese hombre que obligó a George Sand a que se llamara George Sand, que estaba muy contento con que tuviera un nombre masculino, ese hombre que obligaba a Julio Verne a que sus novelas tuvieran necesariamente final feliz, ese hombre al que algunas novelas no le gustaban nada y entonces las desbarataba, vamos, lo que viene siendo un editor todopoderoso, ¿no? ¿Pudo ser más el machismo del propio Hetzel o su visión del mercado de aquella época el que marcara esta visión de la mujer en la obra del autor? A ver, si yo de uno de los dos tengo que decir que pudiera ser misógino, desde luego es de Hetzel. De Verne, no. De Hetzel, sí. Es cierto que imponía finales felices, pero él era editor, él lo que quería era ganar dinero y como en las películas de Hollywood se gana dinero poniendo finales felices. Entonces, desde ese punto de vista también es lógico que los impusiera. Lo que no es tan lógico que imponga es, por ejemplo, antes habéis hablado de La locura de Dolly Brannigan.
En ese momento yo ahora mismo no recuerdo si es una imposición de Hetzel, pero sí lo es en el caso de otra mujer a la que obliga a Verne que escriba, que se vuelve loca por la pérdida del hijo, es Madame Báthory en Matías Sandorf. En ese caso sí que yo recuerdo perfectamente que él dice que sí, que Verne no lo había planteado así y él le obliga a que aparezca como que tiene un tipo de locura transitoria por la pérdida del hijo. Incluso le obliga a montar el escenario en el que ella recupera la memoria. Es precisamente en un cementerio. Se le aparece, hacen como que se le aparece el hijo. Bueno, es una de las imposiciones de Hetzel. Y respecto a si él era misógino, ahí yo sí que diría que sí, que ese sí que es un personaje misógino. Hay un momento muy claro en las cartas. Verne le cuenta que ha dado un baile en su casa de Amiens porque a él se le invitaba, como reconocido literato, se le invitaba en las reuniones sociales de la ciudad, pero no se invitaba a su mujer y a sus hijos. Entonces él da un baile en su casa para dar entrada a toda esa sociedad de Amiens y que luego puedan invitar también al resto de la familia. Es un baile que, desde luego, Verne dice que le ha costado mucho dinero, que tanto como si hubiera comprado un barco, que a él le gustaba mucho. De hecho, tuvo 3 barcos. Y lo que Hetzel comenta a su hijo, no a Verne, a él no le dice nada, pero lo que le comenta a su propio hijo, Hetzel, es que Verne se equivoca en querer llevar a su mujer a todos los sitios a donde él acude. Que eso es un error, que hay dominios del hombre que tienen que ser propiamente del hombre y que ahí no tiene que tener cabida la mujer. Yo creo que ahí es un ejemplo claro de misoginia. Bueno, y Hetzel que era también un todo por las ventas, ¿no? Quiero decir, en esa sociedad en la que la bicicleta era poco menos que un arma del demonio, donde las mujeres no podíamos montar, también esta visión de Hetzel para vender y para colocar la mujer en determinado lugar, hasta que aparece en el libro y dice, bueno, a lo mejor por aquí vendemos, ¿no? Claro. Bueno, además es que yo creo que lo ha dicho muy bien Ana. Al final era literatura de género, tú lo has comentado muy bien, es decir, tenía una pauta muy marcada, eran novelas de aventuras, los personajes eran fundamentalmente héroes y en determinados ámbitos no podía haber otro héroe que no fuera masculino, y cuando eran personajes, como en el caso de Mistress Brannigan que habéis mencionado, y hay otro personaje femenino interesante, muy poco leído, que es Paulina Barnett, ¿no? Del País de las Pieles, que es es también una viajera intrépida, que es otra cuestión que empezó a aparecer en el siglo XIX, ¿no? Aunque había habido viajeras previamente, pero en el siglo XIX esas pioneras de la exploración, ¿no? Pues Alexine Tiné, por ejemplo, que también se fue a los orígenes buscando las fuentes del Nilo, al igual que los personajes de 5 semanas en globo, y era una mujer extraordinaria, una aristócrata, que se fue, con todos sus bártulos y hacía grandes viajes, que al final murió atacada por una tribu en África. Son casos también muy llamativos. Pero sucedía, ¿no? De hecho, a Tiné creo que la cita en El País de las Pieles. Cuando habla de Paulina Barnett como exploradora y como... Entonces, como Verne le encanta luego hacer sus listas, ¿no? De repente, no, porque como hizo, que es la parte que cuando uno lee a Verne haces así y te lo saltas, ¿no? Entonces, en esas listas aparece de repente Alexine Tiné, que es una exploradora, a la que él menciona, para situar un antecedente de este personaje femenino que viaja. Las mujeres viajeras en el XIX eran, por supuesto, raras. Luego había 2 tipos de viaje. El viaje de buen tono también, de las señoritas bien, que se iban a ver Europa, a los museos. Todos recordáis Habitación con vistas, ¿no? Ese tipo de viaje. Y luego estas otras exploradoras que, por supuesto, los hombres misóginos las llamaban marimachos. Entonces, estas mujeres viajeras aparecen como prototipo, como singularidad, que lógicamente Hetzel recoge, porque después de la aventura de Nellie Bly, que fue... muy sonada en el mundo entero. El propio Verne seguía los pasos de... fue una circunstancia extraña, ¿no? Que una mujer sola y además con un sistema de viaje muy práctico pudiese recorrer el mundo en menos de 80 días. Entonces él se hace eco de eso. Pero en el caso de Paulina Barnett, por ejemplo, ese personaje que él relaciona directamente con las pioneras de la exploración, con mujeres extraordinarias de ámbitos habitualmente masculinos, en un párrafo, que eso nos hemos peleado antes...
la describe, ¿no?, como una mujer intrépida, no sé qué, tal. Es, por supuesto, viuda, porque las viajeras normalmente, Branican también eran viudas, no podían viajar porque sí, sino porque habían perdido al marido. Además, no solteras, o sea, hay que tener el requisito de haber estado casada y haber perdido al marido. No. Sí, has perdido al marido, no sabes qué hacer con tu vida, viajas. Entonces, en bici es posible. Después de describir lo intrépida que es, lo cual, dice, era un poco varonil. Es la conclusión lógica, es decir, que yo estoy haciendo de Polimalo, veo que al final estáis todas más bien... Sí, no, pero, a ver, yo quería decir primero que lo de vender a cualquier precio es un rasgo propio, no solo del editor de Julio Verne, o sea, es el sello de contraste de los editores del mundo, sí. O sea, todos editores de la sala perdonen. Editores de la sala perdonen, pero, o sea, es que el editor es vender, vendamos, ¿no? Claro, fíjate, yo estaba pensando también, cuando me invitasteis a esta mesa, yo pensaba, en relación con todo esto, con lo que María ha dicho antes, por ejemplo, de que Verne no era un escritor especialmente progresista. Quizá el carácter de las mujeres en Verne, en las novelas de aventuras, por eso insistía yo en lo del género, puede llamar tanto la atención cuando se compara con la gran novela realista del 19, con las grandes protagonistas femeninas de la gran novela realista del 19. Lo que pasa es que hay que ver el hecho de que Tolstoy o Galdós o Flaubert eligieran mujeres como protagonistas de sus obras, no implica necesariamente que ellos fueran feministas, implican que lo que querían era poner de manifiesto las contradicciones de la sociedad de su tiempo y denunciar la vileza y la hipocresía de la burguesía. De alguna forma ellos sí eran todos progresistas, eran partidarios de una revolución social más o menos radical. Galdós era republicano, era socialista, fue incluso diputado. Tolstoy fue un socialista utópico que gastó gran parte de su fortuna en proyectos para desesperación de su mujer. Claro, Ana Karenina, ¿no? Ana Karenina es la novela que es por la pasión de Ana por el conde Brodsky. Un adulterio de Karenin no habría tenido interés ninguno. Quiero decir, un adulterio de Karenin es una novela, habría sido una novela costumbrista sin mucho interés, ¿no? Incluso Clarín, por ejemplo, cuando escribe La Regenta, se centra en Ana Ozores no precisamente para alabarla ni para amarla. Ana Ozores es un personaje negativo. Dentro del pudridero, del Oviedo de esa novela, Clarín es casi más compasivo con Fermín de Pas, que es capaz de arriesgar, es capaz de enamorarse, pero sin embargo para contar lo que él quiere contar, para poner de manifiesto esa podredumbre, le interesa mucho más una mujer, ¿no? Entonces, claro, Dickens, por ejemplo, no recurrió tanto a las mujeres porque optó por los otros grandes explotados de la sociedad de su tiempo, que eran los niños. Digamos que mirando, digamos, a lo mejor superficialmente y sin haber leído mucho, así por encima, lo que es la literatura del 19, pues puede parecer que sí, que un escritor como Verne no le da importancia a las mujeres cuando sus colegas sí se la daban, pero por eso he insistido yo tanto en el género, es que no tiene nada que ver. Y a mí, de todas formas, hay una cosa que sí me molesta mucho, porque creo que es un error, y un error muy repetido, y está muy bien el afán de conocimiento, está muy bien que queramos saber, está muy bien hacer progresar el conocimiento de la humanidad, y está muy bien la originalidad y aplicar focos novedosos sobre temas antiguos. Pero algo que me parece muy peligroso es transponer la corrección política de la actualidad a otras épocas, porque eso es un fraude. Y el resultado de esa transposición es una lectura fraudulenta de la realidad. Dices, claro, no, es que era muy machista. No, por lo que ha dicho María. Porque en su época es que en el machismo no era un concepto, claro. Hay que tener un poco de cuidado con eso, aunque yo sea muy partidaria de ampliar siempre el conocimiento, pero yo normalmente estoy en contra de esas piruetas. Esto que dice Almudena lo hemos comentado nosotros todos antes, por eso queríamos que María contextualizara, pero es que también lo han comentado nuestros martianos cuando estábamos antes de entrar a la charla, ¿verdad, Fernando? Que estábamos hablando de esto, lo comentaba también Irene, como no se podía ver con los ojos de nuestro siglo a un escritor del siglo XIX. Fernando tiene una pregunta, yo sé que ahora ya tiene una pregunta.
Yo quería preguntaros de una forma así más general, ya que hemos hablado tanto de la misoginia de Verne, que si había, que si no, que es el contexto de la época, pero todos son opiniones femeninas en este caso, y no quiero que se me malinterprete de ninguna manera. Porque es el caballero que hay hoy con voz y voz. Pero yo quería preguntaros, como vosotras sois todas mujeres, dais vuestra opinión sobre esta misoginia, vuestra opinión documentada sin ningunísima duda, pero quería saber si además hay una opinión, habéis leído sobre alguna opinión masculina de esta misoginia, de si hay o no hay, y si es igual o diferente a la vuestra. Es curioso, ¿no? Porque siendo todos ponentes del género femenino, creo que hemos llegado casi a la conclusión de que no era la misoginia lo que estaba en Verne, sino que era un hijo de su tiempo. Me parece que ha salido más la palabra burgués que misógino en este caso. Y no sé si hay algún autor masculino, sí sé que hay un autor masculino que recupera ese discurso famoso de Verne a las estudiantes, ¿no? Pero nosotros sí que hemos llegado, creo, un poco a la conclusión de que era lo que decía Almudena, ¿no? Que no se le pueden aplicar estos otros... Yo creo que probablemente Natalia y Ana lo sabrán mejor, pero me da la sensación de que justamente ese calificar a Verne de misógino viene por biógrafos masculinos, ¿no? Sí, yo solo digo una cosa, luego Ana sabe más. Yo solo indico que de las 3 o 4 biografías que yo he mirado, Miguel Salaver, digamos que es como la más próxima por resonancias, pues por más próximo en el tiempo y en la geografía que lo he escrito, dice que sí, que era bastante misógino y más que misógino, que también que tenía un carácter, pero más que un carácter muy reservado y muy suyo. Sí, le llaman misántropo. Y digo yo, igual que la belleza está en el ojo de quien mira, a veces no estará la misoginia en el ojo de quien lee. Sí. Pregunto, claro, sí, igual claro, que sí, claro. Es una lectura que hace sobre su vida, muy claro. así, entonces recalca mucho eso. Habla del club, que cuando era joven, que otras horas más, que pertenecía al club de los 11. Sí. Eso, cuéntalo. A ver, cuando los 11 sin mujer. Los 11 sin mujer. Sí. Cuando él está estudiando Derecho en París, su grupo de amigos se llama Les 11 Enfants, los 11 sin mujer, se reúnen para cenar periódicamente, y aunque parezca que es un título misógino, resulta que todos acaban casándose. Incluso Verne es el último de los que... O sea, que a lo mejor era un requerimiento, más que un... Bueno, a lo mejor pero era un chiste, ¿no? Sí, pues eso Exacto. digo, que a lo mejor era 11 amigos y... Y que luego te conviertes en Verne y ya llegan los biógrafos y ya tienes que tener mucho cuidado. Y a lo mejor en juventud, pues un año puedes pensar una cosa, pero tu vida puede cambiar mucho en cuestión de otro año y pasas a pensar justamente lo contrario. Probablemente cuando empezaron a juntarse estaban encantados de ser 11 chicos sin mujeres, pero a medida que pasó la edad, todo el mundo buscó una persona con la que casarse. Y precisamente Verne, de lo que se queja mucho, es de que se le están casando todos los amigos. Y que él es el último. Se lo dice a su padre, dice, es que soy el último, es que todos los demás ya se han casado. Que es cuando hace esa lista de las mujeres también que él ha pretendido, y dice, es que se me casan los amigos, pero es que se casan también todas las mujeres a las que yo he pretendido. Se siente fatal. Claro. Discúlpame, Marta, porque es que hay una cosa que me parece interesante, que al final Fernando ha destacado. Resulta que somos aquí mujeres que estamos exculpando a Verne de la misoginia, pero que son sus biógrafos, varones, los que han difundido esa idea. Lo que esto nos llama la atención sobre una cuestión, y es que quien asienta las ideas que se difunden son los hombres. Sí. Y eso es así. Y yo también. Eso es así. Porque que yo sepa no hay una biógrafa verniana. No, ojalá tú seas la siguiente. Y también es verdad, una cosa, no lo vamos a engañar. Quiero decir, hablo de lo que conozco. A los escritores varones, no creo que a ninguno se le ocurriera pensar que pudiera ser interesante debatir sobre si Verne era misógino o no. Claro. Efectivamente. Claro, o sea, es como, no, esto es una cosa que lo hagan las mujeres, que lo hagan las mujeres. Claro, que nos lo preguntemos nosotras. Sí, bueno, a mí tampoco me parece realmente, no es un tema que me va a cambiar, la vida, ¿no? Pero es que yo no me imagino a los Pero mira, como hombres desagravio de Verne pronunciándose. que estamos haciendo nosotras al Sí, final. no, Pues... esto porque el amor está muy bien, siempre los actos de amor siempre son lo mejor que se puede hacer. Y esto está resultando un acto de amor, pero... Se ha adoptado a Un Verne. acto de amor a Verne. Sí, pero que yo creo que los hombres es que dirían, pero ¿por qué vamos a ir? Yo a eso no voy, pero ¿por qué vais a hacer eso?
Oye, pues Así, mira, tenemos aquí directamente. muchos caballeros. Por cierto, Ya. que aprovecho que está ahora aquí Almudena, porque antes nos preguntábamos, que decíamos, claro, no tenemos esos recursos que tenemos ahora para conocer a un autor, esas entrevistas. Estábamos hablando de tu blog y de cómo Sí, explicas sí. tus obras en tu blog y lo Sí. fácil que es para cualquier lector, que sea lector tuyo, seguir tus ideas, tus entrevistas, lo que cuentas, tus tal. Y se preguntaban Fernando y Irene, claro, es que esto con Julio Verne no podemos hacerlo. Irene, yo sé además que tiene una pregunta que tiene que ver con tu novela también, que le daba un poco cosa hacértela por si se salía por la tangente, pero como yo creo que todo lo que tiene que ver con la creación, y en este caso con el lector de Claro, Julio Verne, tiene que ver. no se sale por la tangente, a usted la pregunta, Además, Martiana Irene. estamos en el coloquio. En los coloquios se puede preguntar sobre Todo. cualquier cosa. Menos cuando hay políticos que no contestan, pero aquí puedes Sí, preguntar lo pero que quieras. nosotros siempre se... Y el resto, por cierto, Vida Martes, el hashtag. Tengo aquí algunas preguntitas que voy a leer ahora. Pues, Almudena, quería preguntar. He sido yo. Creo. No sé. Ya no me vuelvo a tocar la cabeza, perdón. Pensando en Verne como un escritor masculino, cuyos principales protagonistas son hombres, y en mi experiencia personal, que me es más fácil hablar de protagonistas que son mujeres, ¿cómo ha sido para ti escribir sobre un personaje como Nino, que encima es infantil? Bueno, este es un tema estupendo. Este es uno de los temas de nuestra vida al que le damos vueltas y vueltas y vueltas. A ver, yo creo, en primer lugar, que los hombres y las mujeres somos muy parecidos. Creo que somos mucho más parecidos de lo que parecemos. Creo que el material fundamental para construir un personaje, que son las emociones, que son los sentimientos, ser mujer te sirve, es una experiencia suficiente para comprender lo que sienten los hombres y viceversa, ¿no? Entonces, es verdad que la escritura tiene género. Cuando dicen que la escritura tiene género, es verdad. Escribir es mirar el mundo y contar lo que uno ve. Y hay algunos aspectos del mundo, no muchos, pero algunos muy decisivos, que no son iguales si los mira un hombre que si los mira una mujer, ¿no? El problema es que los seres humanos somos una infinita suma de atributos. Entonces, tampoco es lo mismo el mundo para un hombre rico y para un hombre pobre. De hecho, se parece mucho más el mundo de un hombre rico y el de una mujer rica que el mundo de un hombre rico y de un hombre pobre, ¿no? Entonces, yo creo que se podría dividir la literatura, pero sería una estupidez, pero por poder, se podría dividir en todos los atributos que es una persona. No es lo mismo ser un hijo único que ser el quinto de 7 hermanos. No es lo mismo ser francés que ser de Costa de Marfil, ¿no? Y cada uno de nosotros compartimos, por tanto, mucha experiencia vital y compartimos muchas cosas con la gente que nos rodea. Yo cuando empecé a escribir en una primera persona masculina, que lo hice, no, en Los aires difíciles no era primera persona, pero el protagonista era masculino, y me decían, ¿y usted cómo conoce también a los hombres? Dije, hombre, tengo un padre, tengo un hijo, duermo todas las noches con uno. ¿Cómo no voy a conocer a los hombres? Si estoy rodeada de hombres, ¿no? O sea, no es tan complicado. Yo simplemente, bueno, pues busqué en mi memoria los sentimientos, las sensaciones que pudieran ayudarme a comprender cómo se sentía un niño de 9 años en aquel lugar horrible. Y pensé que yo soy muy friolera. Y yo pensé que el frío para Nino no podía ser muy distinto de lo que era el frío para mí. Y el miedo para Nino no podía ser muy distinto de lo que era el miedo para mí. Y bueno, así es escribir. Muchas veces he escrito personajes femeninos con los que no tenía nada en común. Y nadie me ha preguntado si me ha costado o no me ha costado. Y otras veces he escrito personajes masculinos con los que tengo muchas cosas en común. Por ejemplo, Álvaro Carrión, el protagonista del Corazón helado, que prácticamente Álvaro y yo tenemos el mismo carácter, pero nadie se fija, nadie lo dice, ¿no? Nadie dice, uy, te ha costado. No sé, yo creo que escribir siempre es una aventura. Escribir es una aventura y se trata de eso, de encontrar un tono, de meterte en el personaje, y luego hay un momento en el que
oyes clac, clac, hay como una pieza que encaja y ya el personaje va solo. Es difícil de explicar. Cuando hablo de estas cosas me parece un poco que soy el niño del sexto sentido. Pero es verdad. No que haya un lado paranormal, sino que, bueno, es una aventura interior que a veces es sorprendente y que las cosas suceden misteriosamente. La pregunta era perfectamente pertinente. Por cierto, las preguntas que están mandando a Twitter los que nos están viendo por streaming con el hashtag Vida en Martes, o a lo mejor es alguna pregunta de algún presente aquí. Yo la lanzo, ¿eh? Pilar también, si quiere responder a esta, puede, porque la pregunta es difícil. ¿Cuál es el personaje masculino de Verne que tiene un lado más femenino? Si es que hay alguno que lo hay. Es complicada, ¿eh? Sí, no me la había planteado, fíjate. La puedo dejar en reserva, que tengo otra, por si no quiere responderla ahora y pensar así para después de la publicidad. Pilar. Ah, no, Pilar, ves, ya sabía yo que... ¿No os atrevéis? Yo sí me atrevo. En el rayo Vega. Yo creo que para mí, Nemo. Nemo. Qué interesante. Nemo. A mí se me había ocurrido otro, pero interesante, sí. explícalo de Nemo porque el tuyo es mejor. Bueno, mis motivos son probablemente mucho más superficiales que los que... No, los míos son muy superficiales. Bueno, vive debajo del agua, que es un universo que está en el mundo, pero es desconocido para la otra parte del mundo, en cierto sentido. Y yo creo que, de alguna manera, si hablar de... Porque también eso es un estereotipo de género, ¿no? Del universo femenino. Pero el universo femenino, a día de hoy... también desde el tópico, pero es un universo con el que se convive, pero que no se explora a fondo. Y Nemo decidió vivir ahí. Él decidió, rechazaba la civilización, pero amaba la civilización también, aunque él también luchaba del lado, bueno, no sé cómo es la cita, ¿no? Pero que él se pone del lado de los renegados, es decir, que, bueno, es un poco un outsider. Y en ese sentido, a mí lo identifico más con una mujer, como una mujer un poco simbólica, ¿no? No con un aspecto más femenino, sino con una... Bueno, con todo lo que tiene la mujer de outsider. De hecho, abandona el mundo de los hombres. Él lo que no quiere es estar con los hombres de la Tierra, porque, claro, los hombres son los que tienen el poder en ese momento y él contra lo que lucha es contra ese poder. O sea, que sí, que en parte ya tienes, bueno, creo que tienes razón en pensar que eso es un posible lado femenino. Bueno, la verdad es que lo he dicho además porque como releímos varias novelas para documentarnos para la exposición y una de las que yo releí fue Las 20.000 leguas de viaje submarino, que disfruté mucho, salvo las descripciones de peces interminables de... Si es que le gustaban mucho las listas. Las listas, pero yo me identifiqué, o sea, hubo una parte de identificación que a veces con una literatura tan de género, decimonónica, ¿no? Que esa distancia sí que se produce, y además Verne no era santo de mi devoción. Yo no disfruté de pequeña con Verne, me gustaba más Conan Doyle y Enid Blyton y todas las víctimas de la apocalíptica correcta que decías tú antes. Sí, Conan Doyle era muy misógino. Sherlock Holmes era hiper misógino. Acordaros de cuando el pobre Watson se quiere casar, el cabrón. Sí, la que lo organiza, sí, es cierto, es cierto. Es verdad, mucho más. Pero bueno, el caso es que yo me sentí más apegada a Nemo. Y no creas, Almudena, que con esto de Conan Doyle nos vas a... No, pues es que es una tontería, pero cuando habíais hablado antes de las mujeres de Verne, que son intrépidas, que son solícitas, que siempre están como... Yo qué sé, yo pensaba que a lo mejor de repente se me ha venido a la cabeza Picaporte, ¿no? Picaporte no es un personaje femenino, está siempre pendiente de fileas, de plancharle, hombre, luego se mete en sus follones y él se mete en sus peleas y tal, pero toda su obsesión es como cuidarle, ¿no? Y es misógamo. Y es misógamo, sí. Es misógamo. Él no se quiere casar. Efectivamente, él asiste en el tren en el que están viajando por Estados Unidos, hay una conferencia de uno de los mormones. Y él precisamente tiene curiosidad porque dice cómo se puede vivir rodeado de mujeres, casado varias veces con ellas. Y eso es manifiestamente misógamo, y a pesar de todo, cuando Aouda hace la proposición matrimonial, sale corriendo por las calles. Sí, porque es muy romántico, pero también por eso es un poco esta cosa. Pilar tiene el micrófono, ha pensado también en un personaje. No, hay un personaje que es en El Rayo Verde. Ah, es verdad. El novio que los tíos le quieren colocar a Elena Campbell y que ella no quiere. Pensemos en él también, ¿eh? Sí.
Sí, es interesante. Sí, como tiene unos poquitos personajes, Verne. Sí, es que claro, esto nos da para... Hay para todos los gustos, también es cierto. Vamos a ver qué está haciendo Enrique mientras tanto. Uy, Enrique está que acaba de terminar ahí una viñeta maravillosa que vamos a ver ahora. Es secreta, pero ahora ya con estas nuevas tecnologías que ya soñó Verne, se nos va a personificar aquí. Madre mía, pero qué de cosas decimos. Estamos hablando todo el rato. Estamos hablando todo el rato, sí. Estamos hablando todo el rato como... Mientras que vemos la viñeta de Enrique, que las está haciendo aquí in situ. Otra de las preguntas de Twitter, entremos en terrenos de género espinosos. ¿Qué pensáis de esa camaradería extrema de algunos personajes de Verne, que más que camaradería parece amor entre caballeros? Bueno, eso es otro tópico de las novelas del 19 de aventuras. Es otro tópico de Sherlock Holmes. Sí, efectivamente. De Conan Doyle, ¿no? El amor al marinero, ¿no? El amor al marinero. Sí. Bueno, que yo sí era... ¿Es un fantasma que también está en el ojo del que lee y no en la letra? Yo diría que sí. Yo diría que sí, desde luego, porque yo no recuerdo... No, a mí desde luego no me ha sugerido nada de eso. Pero no quiero dejar pasar la pregunta que has hecho antes. Ya sabía yo que lanzando otra volveríamos. De qué personaje tiene un lado femenino. Y así en principio cuando lo has dicho digo, uy, pues no lo sé. Pero sí, después cuando habéis seguido hablando he buceado aquí dentro y he encontrado a uno de mis preferidos. En Las Indias Negras está Harry. Harry es un enamorado que yo creo que al que caeríamos rendidas todas las chicas si tuviéramos oportunidad. Harry tiene una dulzura, una ternura que siempre se asocian más con una mujer que con un hombre. Él se preocupa mucho de Nell, de la chiquita que encuentra en la mina. Surge entre ellos el amor. Pero con toda la delicadeza del mundo, él dice que no quiere que ella decida quedarse ahí en la mina con él hasta que no haya visto el mundo exterior. La saca al mundo exterior en un amanecer. Bueno, viajan de noche para ver el amanecer porque como ella está acostumbrada a la oscuridad de la mina, la quiere proteger de que la luz de golpe no le vaya a dañar. Y ese pasaje del amanecer en Las Indias Negras yo lo recomiendo mucho, sobre todo para cuando se dice que, pues eso, que Verne es un misógino, que es un escritor que no sabe escribir palabras de amor, que antes también lo estábamos hablando, porque él mismo lo reconoce en algún momento, que no se le da bien escribir palabras de amor, es lo que le contesta a Edsel, ¿verdad? Pero en esa novela las encuentra. Las encuentra si leéis el pasaje del amanecer, es precioso. Y además con ella apoyada en el hombro de él, Harry es toda dulzura. Y por cierto, cuando hablamos también de los diálogos que tiene Verne, que decíamos que al haber sido teatral, al haber sido un autor teatral, los maneja muy bien, en esa novela también el diálogo que mantiene con su amigo, Harry con su amigo, es un diálogo entre varones y a mí lo que me sorprende es que sea precisamente entre varones. Es el tema del amor el que está dominando ese diálogo y eso, visto con mucha ternura, con mucha delicadeza. Así que es otro de los pasajes que también recomiendo leer. Y Ana sentía, de acuerdo, ¿no? Sí, no, porque esto lo hemos comentado antes. No, es que yo tengo una idea en la cabeza, pues es la que voy a decir ahora. No, que es un apunte que se había quedado antes y que podría pertenecer a los hashtags, que es que Verne es sensible a ciertas injusticias y que en Mistress Brannigan y también en Los náufragos del Jonathan introduce unas subtramas que son de violencia de género. Es un tema en el que él la voz narradora toma partido claramente pues, por defender a quien está padeciendo la injusticia. Y pues que es un tema pues, que es como de actualidad, que a colación de Verne y las mujeres. Pues... tengo otra pregunta que la dejo aquí en el aire, no hace falta que la contestéis ahora mismo si no queréis. Nos pregunta Elisa, ¿quién consideráis el Julio o Julia Verne del siglo XXI? Aquí la dejo para que vayáis porque es complicada, esta también es complicada. Y mientras tanto os hago otra, porque fíjate, la semana pasada estuvimos aquí en otra charla muy interesante hablando sobre Verne, en la que hablábamos, una charla que presentaba María, grandes especialistas de Verne, y había un momento en el que comentabais cómo cuando Verne viaja literariamente a la Luna no termina de describirla porque no describe lo que no conoce bien, y entonces no describe cómo es la superficie de la Luna, porque no sabe realmente cómo describir esa superficie de la Luna. ¿Habría algunos aspectos
femeninos de Verne que simplemente no podía describir porque consideraba que no podían cambiar en sus listas, que no tenía todos los elementos para construir esa mujer aventurera hasta que no conoció probablemente a Nelly Bly hasta un momento determinado de su obra? Claro. Yo aquí, de nuevo, creo que la respuesta está en el género, y no en el género mujer-hombre, sino en el género literario. Y Verne, que era un escritor de género fabuloso, no sé hasta qué punto le hubiese ido bien, como demuestran sus poemas, en otros ámbitos literarios, ¿no? Y también creo, y esto, claro, son especulaciones, aquí nos movemos en el terreno de la especulación, porque realmente tampoco tenemos una base muy firme como para poder decir que Verne igual no describía a las mujeres o los sentimientos femeninos porque no tenía... Primero, eso era algo que tenía una muy relativa cabida en la novela de género de aventuras. Claro, no y es curioso porque tampoco estamos hablando de los sentimientos masculinos. Es que no describe. No, pero sin embargo, y volviendo al amor del marinero, que se ha quedado ahí colgado, lo que sí está muy presente en la novela de género de aventuras es la exaltación de la amistad masculina y la puesta en valor de los rasgos tradicionalmente vinculados a la masculinidad, la valentía. Pues yo ahora tengo en mente las descripciones de áteras, ¿no? o de sobre personajes muy concretos, ¿no? Muy viriles, bueno, viriles según se entendía en ese momento. Y ahí sí que se recrea. Entonces, que se recrea, yo no pienso que se recree porque le gusten, sino que de alguna manera los hombres se interesaban mucho por los hombres en ese momento también. Era la época de los duelos, o sea, la virilidad se batía en duelo, la virilidad se medía en mostacho, ¿no? Es que era un tiempo donde era un tema, era un topic, como dicen los ingleses, con lo cual está presente incluso en las novelas de género. No tiene nada que ver, por ejemplo, con una descripción de un personaje femenino en Víctor Hugo, es decir, eso es que son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero yo efectivamente creo que no está, que lo poco que se puede percibir en los poemas de amor, etcétera, también está muy reglado, porque no son poemas de amor no son especialmente originales. Es decir, yo creo que Verne también tenía sus limitaciones como escritor. Como todos. Y que él hacía bien lo que sabía hacer bien y tampoco se metía en camisa de 11 varas, ¿no? Esa es mi... Todos las tenemos. Lo que pasa es que también hay que considerar que en el siglo XIX todavía el espacio reservado al hombre y a la mujer en la sociedad era muy distinto. O sea, el hombre... digamos, actuaba en el ámbito de lo público y la mujer actuaba en el ámbito de lo privado. Entonces, en el ámbito de lo privado, ese es el momento, digamos, de sentir, de expresar sentimientos. Las novelas de aventuras suceden exclusivamente en el otro ámbito, en el ámbito de lo público, en el terreno del honor. Entonces, es verdad lo que dice María de la exaltación de la amistad, pero yo recuerdo los personajes masculinos de Verne. Hay un intento más exhaustivo de describir los sentimientos, pero siempre tienen que ver con el honor, con el coraje, con la valentía, con la pobre madre de Miguel Strogoff que impide que se quede ciego porque le hace llorar. Tienen que ver con el heroísmo, tienen que ver con valores que son propios del espacio público. Entonces, si no hay mujeres en las novelas de Verne, pues entonces, pues hay un montón de sentimientos que convencionalmente se quedan fuera de esas novelas porque tratan en un espacio que no aparece en esas novelas. Por eso el género es tan importante. Sí, Ana señala eso en su tesis, además, ¿no? Como el espacio y lo que cuenta tiene estrictamente que ver. Exactamente, es que si el espacio en el que se desarrollan los hechos es un espacio exterior, las mujeres escasamente lo pisaban, y si lo pisaban era desde luego acompañadas de algún otro hombre de su familia. Por eso las mujeres que en Verne se lanzan a un viaje, que no a la aventura, porque aunque luego resulten ser viajes en la que suceden aventuras, normalmente son viajes en las que ellas están cumpliendo un deber, sobre todo un deber hacia la familia, porque era de lo que se tenían que ocupar. Entonces, muchas de estas mujeres están viajando para encontrar a sus padres, a sus maridos, porque era la única manera en que Verne podía justificar que esas mujeres salieran de casa. Y desde luego, si salían con ese afán de búsqueda, no era para entretenerse en sentimientos. Los únicos que sí que se entretienen en sentimientos son, en El rayo verde precisamente, Helena Campbell, cuando intenta zafarse de ese prometido que su familia le está buscando, dice, vale, no dice ni que sí ni que no, lo acepto, no lo acepto, no dice nada, pero no me casaré hasta que no haya visto El rayo verde.
es la única vez en la que Verne propone una especie de capricho. Todas las demás veces siempre es una razón lógica para el momento. Y en ese viaje, entre comillas, de capricho, es donde conoce a Olivier Sinclair, del que se enamora. Y precisamente este personaje a mí me hace mucha gracia porque yo veo claramente en él a Verne, al joven que fue a los 26 años, porque es artista. Verne, bueno, pues hacía canciones, escribía poemas, el dibujo no era de lo que más hacía, pero bueno, tenía su temperamento claramente artista. Y cuando este personaje es preguntado por los viajes que ha hecho, justamente los que detalla son los que hasta ese momento había hecho Verne. Con lo cual, él se está dibujando como un posible prometido, alguien de quien se puede enamorar una mujer, que justamente era lo que le había pasado a él, que no le habían escogido nunca. Se reivindicaba como partido. Claro. Seguid pensando quién es el Julio o la Julia Verne del siglo XXI. Tengo una pregunta para Almudena. Es de estas de ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Pero es una pregunta por Twitter y me veo obligada. ¿A quién prefieres, a Verne o a Galdós? A Galdós. Ahí está. A papá. Hola. A papá. No, a ver, a mí me gusta mucho Verne. Y yo vengo aquí encantada a hablar de Verne y tal. Pero a mí es que Galdós me parece uno de los grandes escritores del XIX. Y como España es un país tan peculiar, por no decir otro adjetivo más contundente, a mí me sigue asombrando que este país se permita el lujo de despreciar a un escritor como Benito Pérez Galdós, que es un escritor descomunal. Y es un escritor monumental y descomunal. Y yo soy no solo galdosiana y no solo galdosista, sino también proselitista. Entonces yo a todos mis lectores les digo, y tienes que leer, y léete Tormento, y léete los episodios, y venga, y venga. Y cada vez que alguien me dice, oye, pues ya voy por la tercera serie, es que me llevo una alegría. O sea, que a mí me gusta mucho Verne, pero me parece que Galdós me ha influido mucho más, y además creo que Galdós, con todos mis respetos para los vernianos, es un escritor mucho más importante que Verne. Aunque le hayan llevado menos al cine, aunque, en fin, esas cosas. Id apuntando, por favor, una charla, aunque sea de la Pardo Bazán y de Galdós juntos, para que podamos darle un gusto a esta pero entonces los marcianos no tienen la mayoría de edad. Eso sería extraordinario. Es verdad. Eso sería extraordinario. Bueno, hay cosas que hay que aprenderlas leyendo. Y además mucho mejor que sea eso que otra cosa. Ana quería replicar. Sí, Ana quería preguntarte a ti, precisamente, Almudena, una cosa, porque he leído tu novela del lector de Julio Verne, pues para ver cómo lo veías tú. Y sí que me ha chocado una cosa, y es que la señora que le enseña a Verne se llama Elena y su nieta se llama Elenita. Y yo no sé si es un homenaje a Verne o no, o ha sido casualidad, porque sus heroínas, varias de ellas coinciden en ese nombre. Sí, me acordé de Elena Campbell, pero vamos, no fue como... ¿Y cómo le voy a poner? Bueno, pues sí. De repente cuando hice la lista de los libros que tenía doña Elena, que tampoco los tiene todos, porque ella ha tenido que seleccionar unos pocos libros de su biblioteca y entonces tiene 10 o 12 novelas de Verne, no tiene más. Cuando estuve pensando cuál metía y cuál no metía, me acordé del Rayo Verde, pero pensé, no, el Rayo Verde no la voy a meter porque metí solamente como las más famosas. Por eso yo he echado de menos al Rayo Verde. Y entonces pensé, pues Elena, sí, pues Elena. Vamos. Tú sabes que, más que un homenaje, sí, son cosas que te pasan y dices, bueno, pues se va a llamar Elena, ala. Esto es una reminiscencia lectora. Rebota. Un poco sí, sí. Vale. No sé si queréis preguntarle algo a los martianos. Yo voy a lanzarles la pregunta de quién les parece el Julio o la Julia Verne del siglo XXI, pero no me pongas cara de susto, Fernando, porque claro, a lo mejor el Julio o la Julia Verne del siglo XXI resulta que no es un escritor, y lo mismo es un George Lucas o un J.J. Abrams, quién sabe, ¿no? Y alguien que de repente abre la cabeza a la fantasía o a la lectura. No sé a vosotros quién os ha abierto más la cabeza a imaginar. No os paséis el micrófono como si quemara. No. Pero es fácil, ¿eh? Yo puedo hacer sugerencias. Claro. Sí. Galdós. No, del siglo XXI. Ya. Estamos hablando del siglo XXI. Sería ¿Los Juegos del Hambre o Juego de Tronos? A ver, ¿cuál os parece más? Porque por ahí iría. Pero podría ir por ahí, es cierto. O a lo mejor el Julio Verne del siglo XXI no ha nacido todavía. O tiene 10 años. O a lo mejor es uno de ellos.
¿Estabas? No, que estaba, como has dicho, Julio o Julia Verne, pues yo ya me quedaba pensando, ¿y quién? Porque claro, son unas características muy concretas. Es alguien que dedica una magna obra a... bueno, divulgativa en cierto sentido, ¿no? Tiene todo ese aspecto de divulgación y de recoger un poco enciclopedista, ¿no? De recoger el cosmos en el momento en el que lo escribe y trasladárselo a los lectores, que además de una manera muy general, es decir, al lector, a la familia, era para el espectador. O al espectador. Claro, cuando comentabais cómo era esa lectura de Verne en la que el hombre leía a sus hijos y a su familia, era un poco la familia sentada delante de la tele. En ese sentido sí creo posiblemente que ese tipo de divulgación tan masiva y con tanto impacto en el receptor podemos encontrarlo más bien en las series hoy en día, posiblemente, pero estoy pensando en qué serie puede tener esas mismas características de aventura. Hombre, hubo una serie que era absolutamente verniana, pero fallida, que fue Lost. Perdidos está no solo inspirado, sino... Fallida no, Los 3 primeras temporadas no vamos a tener esta charla ahora, Marta. Luego bueno, perdona, acabamos de aprender algo de Marta. Es que acabamos de aprender algo de Marta. No. Fallida de ninguna manera. No, pero bueno, es la isla misteriosa. Llevada, era fan. ¿no? Hay además unos cuantos... Sí. Y estoy pensando si hay alguna serie que un poco verniana, ¿no? Entre comillas, de aventuras, fantasía, y no sabría decir si Juego de Tronos, porque como tiene esa cosa tan medievalista, o sea, es más shakespeariana, no sé. Sí, tiene es una invención, pero me refería... Doctor Who, que tiene esta cosa No, así, pero yo me refería sobre todo como al impacto, ¿no? O sea, cuando hablas el Julio Verne o la Julio Verne del 21, al impacto universal, ¿no? Esa cosa de crear un mundo, es verdad que ahí hay una obsesión por crear un mundo de ficción y un mundo inventado. Verne era un escritor realista, o sea, él hacía ciencia ficción o fabulaba al límite, pero encima de una base real, ¿no? Pero claro, estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. No es siglo XXI, pero quizá podría ser un Spielberg que... Claro, lo que tú dices de George Lucas, lo que y la fue levanta la mano. La saga de la Guerra de las Galaxias. Por ejemplo. ¿No? Lo que sigue siendo. Claro. Porque esto ya no se sabe cuándo se va a acabar. Uy, esto no me lo toques, que si lo de Lost ha aparecido... O sea, aquí todo no se sabe nunca cuándo... No sé. ¿Pilar? Para mí no es un nombre de persona, es Internet. Claro. Es decir, Julio Verne lo que hacía en el 19 era difundir conocimientos geográficos, científicos, Entonces, toda la geografía que hace Verne es una geografía que en aquel momento era una especie de enciclopedia. Era la manera que tenía la gente, la burguesía, de tener unos conocimientos. Entonces, era la clave, la llave de acceso a esos conocimientos de geografía, de inventos que ya estaban inventados, evidentemente. Porque no olvidemos que, ante todo, Verne lo que era un geógrafo. Era geógrafo, ¿eh? Pero la genialidad de Verne, o más bien del tándem Verne y Hetzel y el editor, fue justamente convertir esa divulgación en aventura. Yo creo que ahí está la clave del éxito y yo creo que es fundamental, no es solo divulgación ni es solo aventuras, son las dos cosas. Es emoción, o sea, la literatura es emoción. El territorio de la literatura es emoción. Verne llega a ser lo que es porque es capaz de emocionar a los lectores, ¿no? A lo mejor leyendo novelas se adquiere un conocimiento mucho más extraordinario sobre un lugar concreto o una época concreta que leyendo un libro de historia. ¿Por qué? Por la emoción. Entonces, no, yo no descarto lo de Internet, pero vamos, que Verne era conocimiento con emoción. Tenemos una pregunta en la sala. Sí. Por favor. A la respuesta. ¿Vale? Si vamos a lo que era Julio Verne, que era precisamente eso, darnos no solo el conocimiento técnico y llevarlo más allá, el explorar, el darnos aventuras, Arthur C. Clarke, clarísimamente en el siglo XX. Es el que nos ha dado novelas de aventuras, la mayoría vale más allá, en otros mundos, pero precisamente diciéndonos, ¿qué sería si llegamos a Marte? ¿Qué sería si hacemos un ascensor que nos lleva a la Luna? ¿No? Y el llevarnos mucho más allá. Yo es que, si tuviera que poner uno en el siglo XX, yo lo tendría clarísimo. Es un buen candidato, pero
entronca más con la ciencia ficción, Sí. yo creo. Sí, a ver, Es una saliéndonos, autoridad claro, digamos en el siglo XIX no teníamos la ciencia. Es que Verne Eso nos iba llega en el muy 20, poco ¿no? más Claro, allá. es que estaba muy pegado a la realidad, porque también si no, Dune no. Dune, Herbert, pero claro, Verne es que era un escritor realista. En realidad, o sea, él estaba muy pegado a la realidad y fabulaba, pero como muy... Es que esa es otra de las etiquetas que se le ha puesto siempre de Pegada al ciencia suelo. ficción. Sí. Y no es Claro, ciencia pero por ficción. eso hablo yo de Juego de Tronos, porque el Juego de Tronos, aquí estamos hablando de cosas que no vienen a cuento, pero es que en Juego de Viene Tronos a cuento todo. hay muy poca fantasía. O sea, es un Es una relato excusa. que está muy pegado a la realidad. O sea, en Juego de Tronos te dicen desde el principio, estás en un mundo donde hay dragones, estás en un mundo donde hay lobos que miden 1,5 metros, y ya. Y a partir de ahí, todo lo que pasa es un relato realista, en otro mundo y tal, pero está absolutamente pegado a la realidad. Bueno, con esas condiciones de que hay dragones y unos lobos enormes. Enrique, ¿cómo vas con los dibujos? ¿Has dibujado algún dragón que nos sobrevuele en este momento? O... Ah, vale, muy bien. Luego hay un ámbito que Ya los ponemos el próximo día. Bueno, a ver, por favor, hemos puesto una especie de escenario como del Nautilus con estas tuercas y esta luz azul, así que si quieres los dragones los ponemos, María. No, y que estaba pensando, porque además creo averiguar quién ha hecho la pregunta de Julia Berna. Y estoy segura de que esa misma persona que ha emitido la pregunta sabría decirnos quién en el ámbito del cómic, por ejemplo, es decir, que lo conocemos menos, pero yo creo que ahí sí que se está desarrollando todo un universo, ¿no? de desenvolver mundos a través de series y probablemente hay algún personaje que ahí sea relevante, pero es cierto que al ser más minoritario, pero es difícil, yo creo que tal vez no tenga parangón hoy en día, porque es muy difícil de nuevo llevar ese contexto tan específico donde nosotros siempre hablamos, Miguel Ángel, otro compañero comisario y yo, siempre decimos que el impacto de Verne en un siglo en el cual, primero, aquí en España, que me corrija Almudena, pero yo creo que el 80% de la población era analfabeta. Eso para empezar. Pero Verne era muy conocido porque se daba a conocer a través de la cultura popular no escrita. Aleluyas, la iconografía verniana, todo eso se unas daba a aleluyas conocer. maravillosas en la Sí, exposición. en la exposición. Sí. Pero quien lo leía era en un ámbito educado. Y en las barracas de feria y Claro, tal, sí. había atracciones. ¿No? Y las que primeras tenían que ver. películas, Sí. La película desde 1902 se hacen películas de Verne, desde la de Méliès en adelante se hace constantemente. Pero quienes leían a Verne eran familias acomodadas, educadas, con acceso a los libros y con acceso a la lectura para empezar, y normalmente en ambientes burgueses. No tenían acceso, es decir, era un mundo que no estaba, no era el paradigma visual que tenemos a día de hoy, donde todo tiene un correlato iconográfico. Entonces, la manera de conocer cómo era una jirafa era, si tenías acceso a una lámina de botánica o de zoología, de acuerdo, pero si no era a través de la descripción que te hacía Verne. O cualquiera. Los ilustradores. Los libros que editaba Etzel iban siempre acompañados del trabajo de los ilustradores, que si Etzel era draconiano con sus escritores, con los ilustradores todavía lo era más. He leído también algunas de las cartas que mantiene, sobre todo con Bennett, y está pendiente de cada detalle. Incluso hay algún momento en el que él se pone a hacer los dibujos, o sea, como que no le valen el trabajo que le están haciendo los ilustradores y él se pone a hacer los dibujos. Y es que la cultura iconográfica que tenemos ahora en el siglo XXI es inmensa. Claro. Tenemos acceso, pues como decimos a través de Internet, a la imagen de lo que quieras. Pero en el siglo XIX no, era el siglo del colonialismo, de conocer todos esos territorios y se necesitaba que esos lectores, aparte de tener el texto, la descripción que hubiera de Verne, tuvieran también una ilustración que les aligerara un poco el texto, ¿no? Que les ayudara a tener esa iconografía, esa imagen de realidad. Uno de los ilustradores que más contrata a Etzel es Bennett. Hace, no sé el porcentaje, pero en muchas de sus novelas, y es precisamente porque este hombre trabajaba para el Ministerio de Exteriores en Francia. Viajaba por todo el mundo, por varias de las, ¿cómo se dice?, donde están los embajadores. Entonces él conoce muchos paisajes, es muy buen paisajista,
Etzel precisamente lo contrata por eso. La pena, desde mi punto de vista del estudio de mujeres, es que este hombre, el propio Etzel lo dice, no dibuja muy bien los paisajes, pero no se le dan bien los rostros humanos. Pero especialmente los de las mujeres es terrible. Entonces lo que hace muchas veces, por ejemplo con Dolly Brannigan, es que le coloca un sombrero. Entonces el sombrero además está de perfil, con lo cual escasamente se ve la nariz y la barbilla de la heroína de la obra. Es verdad, es cierto que cuando estuvimos rastreando las ilustraciones de los personajes para la instalación de personajes que tenemos arriba, era terrible porque hicimos un mapeo de personajes que salían en las ilustraciones y claro, ahí sí que el porcentaje de mujeres es ínfimo y además siempre salen como... Si son de Bennett, escondidas. Escondidas o de canto, así mirando para abajo. Sí. En Mrs. Brannigan es clarísimo. Solo hay un buen retrato de Dolly, que es cuando parte el marido en viaje, que hacen un retrato familiar con el niño en medio. Ese es el único buen retrato de esa protagonista. Sin embargo, sí que hay un buen retrato que yo no sé cómo es que Bennett es capaz de hacerlo. En Norte contra Sur, la protagonista femenina es Thelma, es una esclava liberta. Y es una protagonista al estilo de un varón, lucha con cocodrilos, se enfrenta con dos malvados a la vez, con perros, carga con una niña estando herida. Vamos, que podría ser prototipo de héroe con características masculinas. Pues el único buen retrato de Bennett es esa mujer que aparece escuchando detrás de la puerta a los malhechores y ahí sí que se ve claramente su cara. Sí, es el único bueno de Bennett. Es que salen mejor los perros, Los perros salen mejor dibujados que las mujeres en las ilustraciones. Sí, porque ¿cómo se llaman? Los perros, ¿cómo se llaman? Enrique pone Tienen caras, dos nombres, ¿no? Diana y Satélite. Diana y Satélite es un retrato perfecto que no hay otro igual de mujer en las ilustraciones de Verne. Lo sé porque es que lo estoy. Por cierto, que quien apuntaba a Diana es Miguel Ángel Delgado, que es junto con María comisario de la exposición y que sé que tiene el micrófono, así que le voy a dar la palabra. No, que en lo que se comentaba de quién es el Julio o la Julia Verne de nuestros días, claro, es que cuesta un poco porque para empezar no hay nadie que escriba 3 libros, bueno, sí los hay, que supuestamente escriben 2 y hasta 3 libros al año como hacía Verne, pero no se les puede. Me vienen algunos nombres, pero mejor me los callo. Es que tampoco para sacarlos aquí. Sí, a ver los hilos. Pero yo coincido, y además María y yo lo hemos hablado muchas veces, que la obra más verniana, sobre todo al principio, antes de que se le fuera la pinza, es Lost, desde luego, es La isla misteriosa, pero si hablamos de alguien por la totalidad de su obra, yo creo que Michael Crichton sería un Julio Verne de nuestros días totalmente. Y si hablamos de obras sueltas, que yo creo que también podemos hablar de obras sueltas que tienen el espíritu de Verne, vamos, la verdad es que lo he dicho muchas veces, Andy Weir con El marciano y la adaptación cinematográfica de Marte de Ridley Scott es una película con una historia, con una fe en la ciencia, con una aventura y sobre todo un buen rollismo de siempre con humor, siempre como también en La isla misteriosa, que de repente están todos ahí abandonados pero nunca decae, todos saben que van a salvarse, lo tienen. Y yo creo que en cine la gran película verniana es Titanic. Verne podría haber dirigido, si fuese director de cine, haber sido el James Cameron de Titanic, habría hecho exactamente la misma película, con una historia de amor cogida por los pelos, poco creíble, en la que lo único que le hubiera importado es contar el barco, de minuto a minuto cómo se hunde el barco. Primero, cómo era el barco y luego cómo se hunde. Verne podría haber perfectamente firmado Titanic. Y no le habríamos tachado de misógino y de machista porque se salva ella. Y él muere. Entonces no habríamos podido decir nada. Se muere por tonto, como todo el mundo sabe. Lo habéis visto todos, ¿no? Bueno, disculpad, no muere nadie, olvidadlo. Porque no. Como todo el mundo sabe, los dos cabían en la tabla. Nunca se entiende por qué se ahoga uno. Es que se mueren por no calcular, pero qué cosa. No, y hablando de heroínas, ella podía haberse turnado con él hasta que llegasen, pero ella no pone el pie en el agua, vamos, ni loca. Pero bueno. Que me constipo. Vamos a ir acabando, pero es que nos ha pasado una cosa muy curiosa hoy. No es solo que María y Almudena vayan a volver para hacer esta charla Emilia y Don Benito, o Doña Emilia y Don Benito, sino que es que viendo juntas la exposición habéis descubierto una relación de un personaje, un vínculo. Contadme el vínculo, porque no me han querido contar cómo es el vínculo, pero es un personaje inspirado en alguien que tiene que ver con María.
Ah, pero es un vínculo entre... Sí, pero... Entre tú y... Bueno, entre nosotras dos que no tiene nada que ver con Verne en este caso. No tiene nada que ver con Verne. Pero así se construyen las novelas. Es la foto de portada de uno de sus libros. De las 3 bodas de Manolita. Esa es de mi bisabuelo. Es del bisabuelo de María. Sí. Es que tu bisabuelo tiene que ver con la exposición, que es por lo que lo habéis descubierto. No, alguien te da un soplo, pero vale. lo que era fotógrafo de la época y... bueno, espera, ahora que lo dices, sí que en un momento dado estuvimos a punto de incorporar una fotografía suya de muy primera época, porque mi bisabuelo fue fotógrafo más bien en los años 20-30, aunque tenía fotografías tempranas y teníamos una de una troupe circense que nos pareció que podía ilustrar muy bien la parte que tenemos dedicada al circo por César Cascabel y tal. Y yo creo que ha sido a raíz de eso... Bueno, nos hemos puesto a hablar ahí delante y a ti te han dado un soplo que no sé quién habrá sido. No, pero a mí me encanta esta coincidencia. Ella me ha dicho que sabe muy bien por dónde va mi novela y yo me he quedado. Sí. Y que había hablado con mi traductora sueca y yo me he quedado con mi editora sueca y me he quedado así y me dice, es que la foto, y he dicho, ya está. Y voy a contarlo porque la foto de las 3 bodas de Manolita, que es una foto que es que parece realmente... hecha es profeso para la novela, porque es que la chica que aparece allí es como la protagonista de la novela, es que es imposible encontrar una foto mejor. Esa la encontró una chica de la editorial en la Comunidad de Madrid, en una exposición que había que se llamaba Madrileños, me parece, ¿no? Sí. Que el comisario había sido Chema Madoz, ¿no? Que había ido por toda la ciudad con una roulotte pidiéndole a la gente que le bajaran fotos de la familia. Porque la idea era hacer una exposición de madrileños de verdad, no de fotos de estudio, sino de las fotos familiares que tenía la gente en su casa. Y la exposición era deslumbrante y sigue encontrándose en internet el catálogo y se ve. Entonces, cuando llamaron a la Comunidad de Madrid, todos como locos, hemos encontrado una foto, hemos encontrado la foto, te vamos a mandar la foto. Y entonces llamaron de la editorial a la Comunidad de Madrid y dijeron, uy, pues ya os podéis ir despidiendo porque... esas fotos no las tenemos aquí, porque son fotos privadas de las familias que se lo han llevado. Y en ese momento fue como un jarro de agua fría y dice, bueno, pero a ver, decidme qué foto es. Y cuando dijimos de quién era, ya nos dijeron, ay, qué suerte habéis tenido, porque hay una chica que lo cuida todo y tiene el archivo de su abuelo y lo tiene todo digitalizado y es la única y es la única. Y fíjate dónde estamos aquí, ahora. Claro. Además, y perdonad que nos salgamos de tema, te cuento una anécdota más. En esa foto se ve una chica caminando por la calle Martínez Campos justo a la altura del Museo Sorolla, más o menos, y se ven todos los árboles muy pelados. Y para identificar la calle, al principio son como postes. Sí, pero estaban así porque la gente cogía madera de los árboles en la posguerra para calentarse. Y es muy, muy impresionante, claro, estaban pelados los árboles. Pero es fantástico que identificaras la calle, que la identificaréis, porque realmente es imposible identificarla, porque ahora mismo desde la tapia del Museo Sorolla se ven unos edificios de pisos espantosos, todos de los años 60, y todos los edificios que salen en la foto han desaparecido. O sea que si no llegáis a tener un poco la idea de que eso podía ser Martínez Campos, es que al principio estábamos haciendo, en mi casa yo a mis hermanos dije, ¿esto qué es? Y yo estaba convencida que era la Ronda de Atocha, ya ves tú. Y dije, esto es la Ronda de Atocha. Y decían, no, esto va a ser. Y cada uno decía una cosa distinta, porque es que no se puede reconocer la calle, ¿no? A mí, y por recauzar el tema otra vez, hay una cosa que sí que me gustaría hacer como proyecto, se lo lanzo igual a Luis Conde, que igual me coge el guante, es un Julio Verne ilustrado por fotografía. Encontrada, que podría ser fotografía encontrada, de archivo, que buceásemos en archivo, o realizada, que es un poco más caro. Igual podemos llamar a Chema Madoz, ¿no? Hay una parte de la exposición muy bonita que es cuando ilustráis los viajes con las fotografías de la época, ¿no? Nosotros cogimos justamente un poco esa labor de foto encontrada que a mí me gusta hacer con los archivos. Hombre, y la foto de la expedición a la Antártida, eso es... Sí, en general a mí todo ese tema me interesa mucho y lo que... En la parte de la Vuelta al Mundo en 80 días lo que quisimos es reflejar cómo era el mundo cuando Phileas Fogg lo recorrió. En ese mismo momento, en esas décadas, y más o menos las zonas, en algunos casos las estaciones y las ciudades por las que pasa están reflejadas, y luego las zonas, pues la India, Estados Unidos cuando era totalmente salvaje y había solo un ferrocarril que lo cruzaba, en fin, todo ese ambiente poder representarlo, ¿no? Con imagen fotográfica, que es la parte que falta a nuestra nuestra percepción del universo verniano, ¿no? Que no...
Me hace gracia porque queríamos venir a hablar de si Verne era misógino y al final somos todas mujeres, nos ha parecido un tema como que lo podíamos zanjar. Le hemos exculpado y hemos terminado... Y estamos aquí hablando de nuestras cosas. Bueno, pues como... Sí, yo quería hacer una pregunta a los martianos, y es que si después de esta sesión os ha entrado un poco de gusanillo por leer a Verne o no. Y sed sinceros, no hace falta decir sí para... No, ¿Sí? pero sí, solamente si no conoces a Verne para nada, solo con ver la exposición que hay aquí en Fundación Telefónica ya te entra el gusanillo y... Pero claro, sí, yo personalmente siempre he querido leer a Verne, pero no ha habido ocasión. Qué bien. Pues algo habremos hecho bien, la verdad. Sí. Eso sí que es Hombre, por ejemplo, la parte gozada. de los hielos que estabais nombrando, a mí es una de las partes que más me ha interesado y yo ahí me he quedado prendada. Es impresionante. Porque además los viajes de los hielos que hay sí que no hay mujer. Ahí es... No, ahí no. No. Bueno, a ver, justamente Bueno, Isabel Paulina- Coixet acaba de sacar la película Sí, de la... en la Antártida es donde no hay mujer. La muerte Sí, reciente es en verdad. el hielo que ha habido del nieto de uno de los timoneles de Shackleton. Perdón, es que Shackleton es otra de mis... Sí, que ha muerto esta Es semana verdad. intentando reproducir el viaje de su abuelo. Bueno, yo ya me he puesto a leer porque son las 9, son horitas de leer. Este es el libro que se presenta mañana. Hay aquí una foto impresionante, casi desconocida, de Julio Verne. De esto habláis ya mañana, que hoy nos hemos quedado sin tiempo. Almudena, María, Ana, Natalia, Martianos, Camino, Irene, Fernando, Martiana, adscrita en el día de hoy, Pilar. Martianos y vernianos todos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Os damos pase pernocta para que os vayáis a leer a Verne, a Almudena y a preparar esa charla que ya vamos anunciando sobre sí. Galdós y Pardo Bazán, ¿a que sí? Que era una tequi total, además Pues- le encantaba la tecnología. ¿verdad? Pues eso, vayamos leyendo. Felices lecturas y feliz vida en martes. Os esperamos el próximo martes y mañana con esto, ¿eh?